Buenas tardes, señores diputados. Vamos a comenzar la Comisión de Sanidad, como siempre, con el primer punto de orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Si ningún portavoz quiere hacer ningún comentario al acta, la damos por aprobada tal y como se ha presentado. El segundo punto de orden del día es la comparecencia de la directora gerente del Servicio Aragonés de Salud, a petición del consejero de Sanidad, al objeto de informar sobre la situación de las plantillas y contratación de profesionales en el salud. Señora Castillo, antes de comenzar queríamos dar la bienvenida, agradecerle la generosidad que ha tenido de venir nuevamente a esta comisión y también dar la bienvenida a todo el equipo que le acompaña. En primer lugar, en su primera intervención, señora Castillo, tendrá un tiempo de 10 minutos para realizar la exposición de los asuntos que usted crea conveniente. Así que, cuando quiera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, como gerente del Servicio Aragonés de Salud, me gustaría agradecer la oportunidad de comparecer en esta Comisión de Sanidad. Comparezco a petición del consejero de Sanidad para hablar sobre un tema fundamental para el Servicio Aragonés de Salud y para la sanidad de nuestra comunidad autónoma en general. Este tema es el de nuestro personal, nuestros recursos humanos, imprescindibles para ofrecer a nuestros ciudadanos una correcta asistencia sanitaria. Comparezco para informar con rigor y transparencia, con la voluntad de ofrecer un diagnóstico sincero, datos comprensibles y una visión clara de nuestro sistema, que permita mostrar las líneas de actuación que estamos desarrollando para garantizar que nuestro sistema sanitario siga siendo sólido, accesible y equitativo en todo el territorio. En primer lugar, considero que es necesario introducir la situación ante la que se enfrenta nuestro sistema sanitario. Señorías, como ya conocen, la situación de los recursos humanos sanitarios en Aragón, al igual que en el conjunto del país, se caracteriza por factores estructurales que no pueden ignorarse. El primero, el envejecimiento de las plantillas. Una parte muy significativa de nuestros profesionales, especialmente en medicina y enfermería, alcanzará la edad de jubilación en los próximos años. Escasez estructural en determinadas especialidades, como medicina de familia, pediatría, anestesiología, radiología, psiquiatría o aquellas vinculadas al ámbito de urgencias y emergencias. El tercer punto es nuestra dispersión territorial. Todas la conocemos. Garantizar la asistencia en un territorio tan amplio y con zonas de baja densidad poblacional obliga a esfuerzos suplementarios en planificación, cobertura y flexibilidad organizativa. El cuarto punto es la creciente competencia entre territorios. Planteamientos retributivos, organizativos o de incentivos muy dispares entre comunidades generan un escenario competitivo que exige mayor capacidad para atraer y fidelizar a los profesionales. Y, por último, políticas de planificación cortoplacistas, en las que se tomaron decisiones para obtener resultados inmediatos sin visión estratégica a medio y largo plazo, generando unas consecuencias que a día de hoy afectan al funcionamiento global de nuestra sanidad. A pesar de estas dificultades, quiero subrayar que el Servicio Aragonés de Salud ha conseguido mantener la cobertura asistencial en todos los niveles. Esto no ha sido casualidad, sino resultado del compromiso de nuestros equipos y de la capacidad de reorganización y adaptación que han demostrado nuestros profesionales. En este contexto, vamos a poner encima de la mesa datos concretos. Creo que es significativo las cifras de jubilaciones y, por no extenderme, vamos a poner como ejemplos los años 2025 y 2026. El número de profesionales que han entrado o van a entrar en edad de jubilación este año 2025 es de 751 trabajadores, de los cuales 195 son facultativos. Los profesionales que van a estar en edad de jubilación el año que viene, 2026, es de 812 trabajadores, de los cuales 125 son facultativos. Los datos de los próximos años son similares y pueden resumirse en que cerca de 4.100 trabajadores y de ellos casi 700 facultativos han entrado o van a entrar en edad de jubilación en los próximos 5 años. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón no se ha quedado parado y ha comenzado con una planificación que permite avanzar en la dirección correcta. Esto lo estamos realizando de varias maneras. Primera, aumento significativo de las plazas de medicina en nuestras universidades.
Este año han comenzado sus estudios en medicina 365 alumnos, un 50% más que hace solo 3 años, medida que si se hubiera tomado durante su gestión, hoy tendríamos mucho terreno ganado. Además, los alumnos que entran en el grado de medicina en Huesca van a poder finalizar los estudios en Huesca. Estamos trabajando para que el curso que viene se pueda comenzar a estudiar medicina en Teruel. El segundo son los cambios en la elección de las plazas MIR. Este cambio, aunque de competencia ministerial, se lleva a cabo por la insistencia del consejero de Sanidad Bancalero. Hemos conseguido que el MIR sirva para ordenar y no para descartar profesionales. Gracias a esto, por primera vez en muchos años, ninguna plaza ha quedado vacante. Insistimos que cuando el Ministerio escucha a las comunidades autónomas, las cosas funcionan mejor. Y tercero, además, estamos trabajando intensamente en la atracción y retención del talento, tema que paso a abordar. Me gustaría comenzar este apartado con los procedimientos ordinarios de contratación a través de las OPE. Este Gobierno ha ofertado este 2025 1.318 plazas de todas las categorías, que hacen un total de 2.847 plazas desde que se formó este Gobierno. Dentro de la OPE, este domingo están convocados a examinarse los candidatos de Medicina de Familia y de Pediatría. En Medicina de Familia se han convocado 332 plazas y en Pediatría 32. Queda así puesto de manifiesto el compromiso del Departamento de Sanidad y del Gobierno de Aragón para la estabilización de nuestras plantillas. Y queremos que estas cifras aumenten, ya que está previsto que llevemos a mesa sectorial la estabilización de 1.422 profesionales. Reiteramos que somos un Gobierno que está trabajando contra la interinidad y que quiere dar estabilidad a los trabajadores. Además de esto, se realizan de forma periódica llamamientos para cubrir bajas, permisos y otras vacantes. Les aseguro que nuestros equipos están trabajando de forma permanente en atraer profesionales, pero además, muy importante, este Gobierno ha sido valiente y es el primer Gobierno en incentivar de forma clara y tangible las plazas de difícil cobertura a través de 2 instrumentos que ustedes conocen. Una de las medidas que ha sido criticada y ninguneada en estas Cortes con expresiones como absoluto fracaso, ha resultado un auténtico desastre o ha nacido muerta, habló del plan de fidelización, que por el contrario fue elogiado y puesto como ejemplo para el resto de las comunidades autónomas por la ministra de Sanidad. Y ha servido para que 76 médicos apuesten por estas plazas de difícil cobertura gracias a los incentivos que se ofrecen, 30.000 euros. La otra es el Decreto Ley 2/2025 de 11 de junio del Gobierno de Aragón, el decreto de difícil cobertura. La primera convocatoria, correspondiente a las especialidades de 5 años, oferta 46 plazas, distribuidas entre todos los hospitales periféricos. Aún está abierto el plazo para presentar solicitudes, con el incentivo de adquirir la condición de personal estatutario fijo 3 años, acreditando 3 años de servicio activo en la plaza adjudicada. Bajo el paraguas del decreto ley, ya les adelanto que no va a ser la única convocatoria. Estamos trabajando ya próximas convocatorias y la siguiente consistirá en las especialidades de 4 años. Esta convocatoria superará en número de plazas a la ya convocada. Todas estas medidas las estamos llevando a cabo de una manera ordenada y planificada. De hecho, en manera de planificación hemos aprobado en mesa sectorial y ya está publicado el nuevo Plan Estratégico de Recursos Humanos 2025-2028, que, como ustedes saben y recuerdan, este plan llevaba caducado desde 2020. Finalmente, y aprovecho el tiempo que me queda, me gustaría al menos introducir la situación actual de las plantillas. Pese a las dificultades que podemos tener, dificultades que encontramos especialmente en algunas plazas de fuera de Zaragoza, este Gobierno está realizando esfuerzos importantes para la mejora de las plantillas del Servicio Aragonés de Salud. Ya lo adelantó el consejero de Sanidad en su intervención en pleno el pasado 14 de noviembre, pero es imprescindible que destaquemos este esfuerzo del Gobierno. Actualmente contamos con 27.627 trabajadores en la plantilla del Salud. Esta cifra corresponde al último dato estable con el que contamos, que es la plantilla a último día del mes vencido, en este caso, octubre de 2025. Esta cifra es superior al mismo dato de octubre de 2024, al de 2023 y al de 2022. Este último, 2022, finalizó en octubre con 26.352 trabajadores.
Es decir, contamos con 1.275 trabajadores más, lo que supone un 4,84% más. En el próximo turno, si ustedes lo estiman oportuno, me extenderé más sobre este tema porque es muy interesante, sobre todo después de que se pusiera en duda en el anterior pleno y se dijera que son datos falsos. Me gustaría aclarar que son datos obtenidos del SIRGA. Cualquier otra cifra que se trabaje no va a ser ni de lejos lo fiable que es el SIRGA. Y reitero, son los datos de plantilla a último día de octubre con los MIR, refuerzos, interinos, todo el personal. Pero, ojo, todo el personal tanto del 2022 como del 2023, como el 24 y 2025. Y para concluir, con este escenario, el Servicio Aragonés de Salud ha garantizado la prestación asistencial en todo el territorio y lo ha hecho gracias al compromiso de sus trabajadores y a grandes esfuerzos de gestión como la planificación, reestructuración, aumento de plantillas y un largo etcétera de medidas. Debemos continuar implementando las medidas estructurales de nuestro sistema, porque lo necesitamos, después de encontrarnos con una sanidad al borde del colapso, tal y como reconoció el anterior Ejecutivo. Nuestro compromiso es claro, avanzar hacia un sistema sanitario con plantillas suficientes, estables, bien distribuidas y condiciones atractivas. Para ello, necesitamos mantener la inversión, reforzar la planificación y seguir impulsando políticas de largo alcance. Y quedo a disposición para responder a sus cuestiones y cualquier aportación que nos permita avanzar será bien recibida. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Castillo. A continuación, intervendrán los portavoces de los diferentes grupos políticos por un tiempo de 5 minutos, comenzando por el representante de Izquierda Unida. Cuando quiera, señor Sanz, tiene 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señora Castillo. Bienvenida. Bienvenidos también a quienes hoy le acompañan a esta comisión en la que estamos debatiendo sobre una cosa muy importante, que no deja de ser un debate recurrente a lo largo de la legislatura, y permítame que incluso el tono en su intervención ha sido el tono recurrente a lo largo de la legislatura, basado fundamentalmente en 4 pilares, que son: no hay profesionales, no hay facultativos. Yo, por la escasez de tiempo que tengo, me centraré precisamente en el debate en torno a esta cuestión, en torno a los facultativos. No voy a hablar del resto de categorías porque no tengo tiempo material, pero sí en torno a eso, ¿no? Es decir, no hay facultativos, venimos del caos, hay competitividad entre comunidades autónomas, ha habido cortoplacismo y no hay planificación. ¿Qué está haciendo el Gobierno? ¿Y desde qué lógicas? Es lo que quiere hablar Izquierda Unida. Yo con usted quiero compartir reflexiones sobre la lógica desde la que ustedes están gestionando algo tan básico como la sanidad. Si lo están gestionando desde una óptica de servicio público o simplemente están intentando plagiar y copiar para dar respuesta a cuestiones que no negamos que puedan existir en parte, pero que ahora le rebatiré, afectan a nuestra sanidad. Están ustedes copiando una óptica que tiene más que ver con la empresa privada que con la vocación de garantía de servicio público. Y me explicaré. Le voy a hacer varias preguntas porque creo que es interesante que usted hoy nos conteste alguna cuestión que no acabamos de entender por qué sucede. Y, en cualquier caso, la primera cuestión a la que voy a hacer referencia es precisamente ese informe sobre la Organización Médica Colegial, en la que dice que en Aragón no es que haya escasez de facultativos, es que están mal distribuidos. Y ese es el fondo de mi intervención, el modelo. Ustedes, ¿hacia qué modelo están orientando y para qué están orientando y cómo están orientando la política de personal? ¿Qué modelo sanitario por el que estamos trabajando está facilitando su modelo de gestión? A nosotros eso es lo que nos preocupa. Y a partir de ahí, varias cuestiones que tengo que preguntarle porque no acabamos de entender. Hoy tenemos interinos fuera de plantilla, tenemos interinos fuera de plantilla y también tenemos interinos que cubren esas plazas estructurales, ¿verdad? ¿Eso es así? ¿Sí? Creemos que esas plazas temporales deberían de pasar a ser estructurales, pero al margen de eso, lo que no tenemos claro es por qué tenemos tenemos menos efectivos que las plantillas orgánicas, pero tenemos más interinos contratados fuera de plantilla que vacantes. Es decir, esto es una cuestión que no acabamos de entender y que yo creo que usted hoy debería de explicar. Porque yo creo que, en el fondo, cuando ustedes nos hablan de todo eso que están haciendo con respecto a la fidelización, con respecto a la contratación, están utilizando datos para justificar la evolución hacia un modelo sanitario que poco tiene que ver con las necesidades que tiene nuestro modelo sanitario actual. Y me explicaré. Están priorizando. Y en la prioridad no está la atención primaria, no está el medio rural, tampoco están los hospitales que no son los de Zaragoza. Y eso es una realidad palmaria.
Y vamos a abordar algunas de las cuestiones que usted ha planteado, empezando por ese plan de ordenación de recursos humanos que del que usted nos hablaba. Acordamos en su día que se iba a hacer un análisis de tareas, un análisis de cargas, un análisis funcional de la plantilla para garantizar realmente una redefinición de la misma que diera sentido y que diera respuesta a las necesidades existentes en materia de sanidad. No se ha hecho. Y, sin embargo, han hecho un plan de ordenación de recursos humanos, sin evaluar precisamente esas necesidades por sectores y que, evidentemente, devalúa la atención primaria. La devalúa, la deja de lado. Fíjese. En ese plan, según su plan, dice, tenemos 39 efectivos por encima de la plantilla de urgencias, en las plantillas de urgencias, pero tenemos 31 vacantes en medicina de familia. Esa es la realidad de su modelo de gestión y de su modelo sanitario, hospitalocéntrico, farmacológico y la atención primaria. Y tenemos a la directora general, pues la atención primaria se queda siempre de lado. Vamos a más cuestiones. ¿Han ustedes valorado cómo afecta la segunda actividad precisamente a la ausencia de profesionales? Porque la privada que abre centros cotidianamente no tiene problema para acceder a esos profesionales. ¿Por qué está pasando eso? ¿Y cómo afecta precisamente la doble actividad? Eso tampoco ustedes lo han planteado. El problema que tenemos, y vuelvo otra vez con la atención primaria, es que tenemos que alejarnos de la lógica de incentivos concretos, que al final acaban generando privilegios concretos, y tenemos que ir a dignificar realmente el nivel asistencial. Y ustedes eso no lo están haciendo. Con todas sus medidas no lo están haciendo. Me hablaba antes del plan de fidelización. 53 residentes MIR han estado convocados para cubrir 87 plazas. ¿Cuántos de medicina de familia? ¿Cuántos se saldaron en junio? 4 residentes. 4 residentes eligieron esa especialidad. 38 en total, en todas las especialidades, que tampoco desgranan cuáles son y cuáles no son. Se han acogido al plan de fidelización. Pues, hombre, ¿qué quiere que le diga? Más cuestiones relativas a esta cuestión. No tengo mucho más tiempo. Hablaba usted del decreto. Sacan 46 plazas que van a regalar a esos médicos que en un momento determinado estén 3 años en puestos de difícil cobertura. Pero ninguna de esas vacantes son de medicina de familia. Es que no entendemos hacia dónde quieren caminar con su modelo de… Sí, claro que lo entendemos, un modelo absolutamente farmacológico y hospitalario, como le decía. Desde luego no es el nuestro. Por lo tanto, lo que quiere Izquierda Unida es más transparencia, más claridad, que se cumplan los acuerdos que aquí se cogen para poder planificar y que superemos eso que usted ha dicho al principio de cortoplacismo, falta de planificación y competitividad, que es algo que ustedes también están facilitando porque gestionan desde la óptica de la privada. Y ese es el problema. O sea, si no quiere que su legislatura se salde de la misma manera que ha empezado criticando a la anterior, haga las cosas de otra manera. Gracias, señor Sanz. A continuación, el Grupo Parlamentario Otero Desiste tiene la palabra por 5 minutos. Cuando quiera, señor Moreno. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Muy buenas. Bienvenida, señora Castillo, a usted, a la directora de Atención Primaria y a sus compañeros. Bueno, yo creo que ha empezado reconociendo la realidad, que tenemos un déficit estructural de profesionales médicos, sobre todo en atención primaria y en concreto en el medio rural. Seguimos, desde Aragón Otero Desiste, seguimos este problema y hemos denunciado porque es una realidad. Hay una preocupación en la calle importante de la situación que tenemos en el medio rural. Y ya sé que me contestará que viene de atrás, pero no se soluciona. Seguimos también con precisión la falta de especialistas en hospitales que están fuera de la ciudad de Zaragoza, es decir, casi todos los mal llamados periféricos, Alcañiz, Teruel, Calatayud, Barbastro. Entendemos que la solución es difícil, pero creo que no han acertado esa estrategia que están empleando, que es la externalización con empresas privadas. Esto no lo vamos a aceptar si lo plantean en las consultas. Sabe que el Salud puede perfectamente contratar a los profesionales sin necesidad de intermediación de una empresa privada en sanidad. Para eso lo que tienen que hacer claramente es ajustes, modificaciones de contratos
de las modificaciones que sean necesarios e intentar buscar alternativas a esta fórmula que han encontrado. Creo que es importante, y también se lo hemos hecho saber al consejero, es gestión. Hay que gestionar, hay que buscar otras fórmulas de gestión. Ha dado datos, y ha dado datos importantes, pero le voy a dar un dato que no lo ha nombrado y creo que es importante. 152 médicos tiene contratado el Servicio Aragonés de Salud sin la especialidad homologada, trabajando en atención primaria, medicina de familia, pediatría y atención continuada sin el MIR. Creo que es significativa esta cifra. Esos 152 médicos sin especialidad homologada es una referencia que, si los comparamos con los 1.375 médicos de familia, suponen ya un 11%. Creo que es necesario que nos aclare esta situación, explicar bien las circunstancias. No puede ser tantas excepcionalidades. Algunos médicos pueden tener la especialidad en otros países, pero están en proceso de homologación y, por tanto, sin un título homologado, solo un título temporalmente. ¿Es así o no?, le pregunto. Y, en caso contrario, habilite de verdad medidas para que los profesionales que nos atienden estén debidamente formados. Sobre el problema de plazas de profesionales sanitarios, yo le voy a dar también varias dudas y también varias alternativas. Para facilitar ese análisis, que es un problema complejo, es importante que nos dé datos de ratios, unos indicadores para hacer el seguimiento. Por ejemplo, el número de plazas de especialistas en plantilla y número de plazas ofertadas frente a las plazas cubiertas. Ese sería un dato claro. El porcentaje de plazas de atención primaria vacantes también es importante. La tasa de rotación anual de médicos, las bajas voluntarias, las jubilaciones anticipadas, que ha empezado a comentar también usted al principio. El tiempo medio para cubrir una vacante, cuántos días se cuesta cubrir esa vacante. Y la satisfacción laboral, hacer encuestas semestrales para ver en qué situación estamos. También entiendo que han analizado las causas de este problema, porque ya le digo, yo creo que es la mayor preocupación de todos los aragoneses, la sanidad. Hay un desajuste entre la oferta y la formación de profesionales sanitarios, aunque las plazas oficiales, como ha dicho, y las OPEs, la elección de especialidad y distribución geográfica no encajan. Muchos residentes prefieren siempre el entorno urbano porque después trabajarán de manera privada o por la razón que sea, lo prefieren para después ejercer sus especialidades hospitalarias. También crece la precariedad de las condiciones laborales. Tenemos demasiados contratos temporales, tenemos guardias sobrecargadas y ustedes tienen los datos. No es lo mismo las guardias que hace un traumatólogo en el Hospital de Barbastro que en el Rollo Villanova, o las que hace en el Hospital de Alcañiz o en el Miguel Servet. Hay profesionales que están saturados, hay profesionales que se alejan de estos hospitales porque prefieren una vida, pues, lógico, con conciliación laboral y familiar en hospitales donde se lo pueden dar. Y así tenemos un problema que sé que es difícil la solución, pero por favor no piensen solo en la externalización. Se me acaba el tiempo. Gracias, presidente. Gracias, señor Moreno. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Por lo tanto, señora Das Obras, cuando quiera, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidente. Bienvenida, señora Castillo, hasta su comisión, también a las personas que le acompañan hoy en esta tarde. Valoramos su comparecencia porque venir a hablar de plantillas sanitarias no es hablar de números, de tablas ni de expedientes administrativos, es hablar de derechos fundamentales de la ciudadanía, de equidad territorial y de la capacidad real que tiene Aragón para garantizar la salud en igualdad de condiciones, se viva donde se viva, porque estamos hablando del corazón del Estado, del bienestar de Aragón. Usted ha comenzado diciendo en su comparecencia, hablando de la falta de recursos sanitarios, que es un problema estructural
en Aragón y en todo el Estado español. Pero si algo nos preocupa a Xunta Aragonesista, lo hemos dicho muchísimas veces en comisión y en pleno, es que mientras nosotros ponemos el Salud pone los recursos, pone el centro hospitalario, pone el mantenimiento, personal administrativo, los profesionales sanitarios vienen de otras comunidades autónomas, en este caso muchas veces, sobre todo en Teruel, de Ribera Salud. Si hubiese un problema estructural, desde luego sería muy complicado que médicos de la privada pudiesen venir a Aragón, con lo cual aquí algo está fallando. Hoy necesitamos claridad, franqueza y responsabilidad institucional. Lo que está ocurriendo con las plantillas del Servicio Aragonés de Salud no es un problema técnico, es un problema político de primer orden para todas las personas que estamos en esta Cámara, pero sobre todo para los que estáis gestionando. Y es necesario blindar las plantillas del Salud porque es blindar el derecho a la salud. A estas alturas, Aragón debería disponer de un sistema de información público, fiable y actualizado, que permitiera saber cuántas plazas están cubiertas, cuántas vacantes permanecen estructurales sin ocupar y qué categorías profesionales sufren índices de temporalidad. Y lo que sí sabemos, porque lo revelan las plantillas orgánicas, los informes sindicales y la realidad diaria de los centros, es preocupante, porque la sanidad pública sigue dependiendo de una contratación temporal excesiva, inestable y especialmente concentrada sobre todo los problemas en el medio rural. La propia documentación de la OPE 2024 reconoce que las plantillas deben adaptarse a las nuevas necesidades asistenciales. No basta con reconocer eso, sino se concreta cómo, cuándo, con qué recursos y con qué prioridades territoriales se va a trabajar. Las consecuencias ya las conocemos, señora Castillo, usted también, pero me permita que le recuerde. Consultorios médicos donde no se cubren las bajas. El día 9 de noviembre hubo una concentración en un municipio de Teruel, Fuenferrada. Hasta el mes de junio iba una hora, el médico pasaba consulta una vez a la semana, que a veces casi avergüenza esto de una hora una vez a la semana, pero es que desde junio no va nadie. Centros de salud con profesionales sanitarios. Mire, yo el caso de Gea lo conozco. Más de un mes para tener una visita de atención primaria. Las urgencias están totalmente colapsadas porque cuando uno está enfermo lo que quieren es que le atiendan. Servicios que funcionan gracias a la buena voluntad de las plantillas exhaustas que existen a día de hoy. Usted habla de fidelización, pero ¿dónde está? Para que esos trabajadores, esos profesionales sanitarios no tengan la carga asistencial que tiene a día de hoy. Y sobre todo hay pediatras, enfermeras, médicos de familia que trabajan sin estabilidad, sin continuidad asistencial y sin expectativas claras de futuro. Y muchas veces la ciudadanía tenemos que desplazarnos kilómetros para recibir una atención que debería de estar garantizada en su municipio. Mire, y le vuelvo a hablar de Gea. ¿Sabe lo que pasa si un bebé se pone enfermo al fin de semana, si enferma? Que tienen que venir a Zaragoza porque no los atiende nadie, porque no hay pediatra. Estamos hablando de una ciudad de casi 18.000 habitantes y que cuando un bebé se pone enfermo no lo puede atender nadie en fin de semana. No es una anécdota, señora Castillo, es un desajuste, no es un desajuste puntual en su fallo de modelo. Nosotros vamos a defender siempre una gestión directa fuerte con profesionales estables, recursos suficientes. Voy a hacerle unas preguntas que si no me las contesta hoy, las haremos por escrito sin ningún problema. ¿Cuántas plazas de la plantilla orgánica están hoy vacantes por sectores sanitarios? ¿Qué porcentaje de personal estatutario continúa con contratos temporales? ¿O qué criterios se están aplicando para estabilizar el empleo en zonas con difícil cobertura? Han hablado de 46 plazas, pero aquí lo que nos tememos es que el decreto de fidelización y de cobertura de plazas no está dando el resultado que debería de hablar. Usted ha hablado de planificación, de que se aumentan las plazas de médico, que nos parece estupendo, pero ya sabemos que tardan 10 años en formarse y, sobre todo, cómo van a retener ese talento, porque si no se ofrece algo provechoso, desde luego, seguirá pasando lo que pasa a día de hoy. Yo creo que debemos de exigir una mirada amplia que se salga del eje metropolitano y que se reconozca sobre todo que los consultorios del medio rural, los centros de salud de las cabeceras de comarcas deben de estar igual de atendidos que ocurre en un gran hospital. No sé si me contestará, pero si no, se las haré por escrito porque desde luego es un tema que nos interesa bastante y a ver si realmente este problema estructural
¿qué salida le va a dar este Gobierno? Gracias, señora Das Obras. A continuación intervendrá el Grupo Parlamentario Vox. Cuando quiera, señor Morón, 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Castillo. Gracias por sus explicaciones. Hemos tomado nota de algunos datos. Algunos le pediré un poquito más de ampliación en algunos detalles. Bueno, comparece para hablar de la situación de las plantillas y la contratación de los profesionales en el salud. La verdad que son dos temas que se podría incluso abordar de forma diferenciada y que, bueno, estamos hablando de dos temas muy amplios y que, de alguna manera, están interrelacionados y que, de alguna forma, también es el meollo de la cuestión de la situación de la sanidad en Aragón en este momento. Tanto por la necesidad de dimensionar adecuadamente las plantillas, como también la necesidad de mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios que las componen, porque, como le digo, ambas situaciones están muy relacionadas. Lo cierto es que la falta de profesionales en algunos servicios hospitalarios, en los consultorios o en los centros de salud, al final acaban provocando saturación en los servicios de urgencia, incremento en la lista de espera quirúrgica, incremento en las consultas externas o también incremento en la lista para realización de pruebas diagnósticas. Es una cosa que es una evidencia. Pero además provoca también una sobrecarga laboral de los profesionales contratados y una desmotivación por la falta de tiempo que tienen, por ejemplo, a la hora de atender mínimamente a los pacientes o también de poderse formar, por ejemplo. Y cerrando un poco este círculo, podríamos decir que esta sobrecarga laboral pues, acaba dificultando la contratación de algunas plazas porque esas plazas no resultan atractivas para muchos profesionales. Es verdad que en otras ocasiones no se trata de una sobrecarga profesional, una sobrecarga laboral. Estamos hablando de otras circunstancias, como es el rechazo a determinadas plazas por la falta de incentivos o por una cuestión cultural. Especialmente en el caso, que también ya se ha comentado por algún portavoz, de la cobertura de las plazas en el medio rural. La verdad es que todo esto, evidentemente, no es una cosa nueva. Se habla de un déficit estructural. Lo que sí que es cierto es que es un déficit que ya se venía anunciando desde hace muchos años y que no se ha hecho nada. Y no se ha hecho nada pues, por la dejadez, esa falta, ese cortoplacismo al que también ha hecho referencia, y esa falta de planificación sanitaria tanto de los gobiernos autonómicos como de los gobiernos nacionales, y ahí tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Para haber creado un modelo de formación adecuado, ajustado a las necesidades, tanto de pregrado como de posgrado, y ahí sí que se le puede echar más la culpa al Gobierno, a los gobiernos centrales, pero también para haber hecho las contrataciones necesarias y tener una plantilla bien dimensionada hace años, y ahí sí que es una cuestión que depende directamente del Gobierno autonómico, o también voluntad política para haber incentivado de una forma adecuada a los profesionales sanitarios. Y eso también es una competencia de los gobiernos autonómicos. Por tanto, cuando decimos que esta falta de planificación se debe a esa falta de previsión a nivel nacional, también, evidentemente, a nivel autonómico. Bien, hasta la fecha, desde luego, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón hemos apoyado todas las iniciativas de la Consejería para mejorar esta situación. Acordamos directamente con la Consejería el incremento de la bonificación del 15% de las retribuciones económicas en el plan de fidelización de las plazas de difícil cobertura para los residentes que finalizaban su formación. Y también apoyamos el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias de junio de 2025. La verdad es que nosotros apoyaremos todas aquellas medidas, por más que algunos portavoces digan que no han dado su resultado final, que mejoren la situación. Estaríamos en, no sé, sería una contradicción que haya una posibilidad de poder mejorar la plantilla y que nos neguemos o que no la queramos apoyar. Al contrario, las vamos a seguir apoyando, pero evidentemente no son estas medidas de carácter extraordinario, carácter excepcional, pues no tienen que ser la norma, no tiene que ser la práctica habitual. Y, desde luego, nosotros lo que sí que pedimos es que se sigan manteniendo esos procedimientos ordinarios para cubrir todas las vacantes que se vayan generando de especialistas y de médicos de familia en los próximos años. Hablando de planificación sanitaria, es verdad que ha dado unos datos brutos, por decirlo de alguna forma, en el sentido de decir que ha aumentado la plantilla. Pero yo le quiero hacer varias preguntas muy concretas para despejar todas las dudas posibles. ¿Se han amortizado plazas? ¿Considera que las plantillas están suficientemente dimensionadas?
se han realizado recortes en las plantillas del Salud. Nos gustaría que nos contestara a esas tres preguntas fundamentalmente, porque, claro, puede ser que se hayan incrementado la plantilla, pero que, sin embargo, se hayan amortizado un número determinado de plazas en algunos lugares. Bueno, pues nos gustaría conocer exactamente cuál es la realidad en este momento del Salud. Y luego, como no me queda tiempo de mucho más, simplemente comentar que a nosotros nos gustaría también que no se quedaran en estas medidas todo este proceso de reordenación de los recursos humanos y que se estudiara la posibilidad incluso de poder movilizar recursos humanos. Yo no sé si esa posibilidad la tienen ustedes contemplada. Ya sé que no es sencillo, pero bueno, como se suele decir, me decía una vez un compañero que con dinero chufletes. Bueno, pues a lo mejor si el gobierno de Aragón, el departamento, idea alguna forma de promocionar algunas plazas, pues a lo mejor se podrían movilizar esos recursos, ya no solamente a esas plazas de difícil cobertura, sino en general dentro de todos los sectores sanitarios. Y bueno, ya no me queda tiempo de más. Venga, muchas gracias. Gracias, señor Morón. A continuación tendrá la palabra el portavoz del Partido Socialista. Cuando quiera, señor Carpi, tiene 5 minutos. Pues muchas gracias, presidente. Bienvenida, señora Castillo, como siempre, hasta su comisión y bienvenido también a los acompañantes. Bueno, pues la verdad es que su presencia hoy aquí imagino que indica esta estrategia que sigue, a mi juicio, desacertadamente el departamento, en la que intentan defenderse todo el tiempo con la mentira, ¿no? Esa es su única baza, evidentemente, porque la verdad no les da la razón. Nosotros hemos pedido datos de plantilla. Los últimos se pidieron en junio, seguimos sin recibir la respuesta, con lo cual entiendo que si no recibimos los datos, señor Morón, usted que hacía varias preguntas ahora a ese respecto, si no estamos recibiendo los datos, entiendo que es porque le quitan la razón al departamento. Ellos quieren hoy que nos traguemos esta rueda de molino, que es que trabajan 1.275 trabajadores más en el sistema. Eso implicaría un crecimiento de más del 5%, cuando la media española es del 0,31%. Ese es el nivel de la mentira que quieren que nos creamos hoy. Esa es la barbaridad en la que estamos. Y así, y como eso, todo, ¿no? Ese es el modelo. ¿De verdad creemos que si nos creyéramos cuando estábamos en la manifestación de Barbastro, dijo el consejero a la misma hora, con una falta de respeto tremenda, que había contratado más de 20 médicos para el Hospital de Barbastro y que la cobertura de las plantillas era del 92%. ¿De verdad ustedes creen que si eso fuera verdad, que si eso lo estuviera notando la ciudadanía y los trabajadores, de verdad creen que la gente se hubiera manifestado? ¿De verdad cree usted que se hubieran recogido 17.000 firmas? ¿De verdad lo creen? Pues yo creo que no. Y como es evidente, pues aquí estamos, ¿no? Intentando hoy aguantar esta mentira que, bueno, pues claro, esa y otras muchas. Usted hablaba hoy de la creación de las plazas, las OPEs, que todo eso, obviamente, está perfecto. Muchas de esas plazas, se le ha olvidado comentar, que son plazas que se crearon por el Partido Socialista, por el Gobierno socialista anterior, y que ahora, 3 años después, la legislación obliga... Perdonen, señorías, yo creo que... son plazas, como digo, que se crearon por el anterior gobierno y que ahora la ley exige que a los 3 años sean fijas, con lo cual todo el mundo sabe que esas plazas debería usted haber dicho plazas muy bien creadas por el gobierno anterior y que a nosotros solo nos ha quedado la última parte del proceso, que es hacerlas fijas. Pero creo que sería importante decirlo de ese modo. Usted hablaba, por ejemplo, de las plazas que tienen que ver con el decreto de difícil cobertura. ¿Qué piensa Función Pública de esas plazas? ¿Esas plazas se detraen del número total de las plazas que hubieran salido o son plazas de nueva creación? Esas son las cosas que hay que aclarar. En Cella y en Albarracín no tienen pediatra desde hace 10 meses. ¿Qué pasa con esas plazas? Esas plazas, ¿ustedes dónde las ubican en esa ubicación que están hablando ustedes? Hablaba el señor Morón ahora mismo de amortización de plazas. Pues sí, claro que se han amortizado plazas. Se han amortizado plazas de médico en Ayerbe, en Santa Lelia del Campo, en Bujaraloz. Claro, es que eso es verdad. En Almudévar, eso es, bueno, tan verdad Silencio, como que los por profesionales ya no pueden optar a esa plaza. O sea, que fíjese si es verdad. Y no es verdad que se ha quitado una enfermera INSA, una enfermera en Sariñena,
una enfermera en Fuentes Norte, una enfermera... ¿Cuántas enfermeras han quitado en este proceso último? Que ustedes lo que deberían haber hecho es afianzar las 106 plazas creadas por el anterior Gobierno, pero no lo han hecho. Ustedes han preferido utilizar una plaza anterior, que luego hablaremos de eso en el siguiente punto, una plaza anterior para meter a la enfermera especialista en familia y comunitaria, pero quitan una enfermera. En el Centro de Salud de Sariñena se pierde una enfermera, en el Centro de Salud de Fidel Paje se pierde una enfermera, en el Centro de Salud de Pirineos se pierde una enfermera. Y ustedes a eso le están llamando que han generado 1.275 plazas. Es que, claro, la mentira es de tal calibre que no se les puede creer. Les pasará a ustedes como lo de Pedro y el Lobo. Un día dirán una verdad y no nos lo creeremos tampoco. No nos lo creeremos. Es que es una barbaridad, señorías. Por favor, respeten el turno porque luego, evidentemente, también exigirán respeto por parte de los otros grupos. Yo creo que por favor, escuchamos. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que ustedes, como ya se ha dicho aquí, ustedes solo han venido aquí a privatizar. Y hoy, de hecho, hoy sale ese gran contrato de 35 millones de euros. Ustedes han subido más de 17 millones de euros el gasto en concertaciones privadas. ¿Y por qué lo hacen? Porque ustedes lo que hacen es privatizar y no han venido a fortalecer la sanidad pública. La sanidad pública se fortalece con otras políticas y hoy aquí se ha hablado de algunas de ellas, pero desde luego nunca esta. El debilitamiento máximo. Los hospitales de fuera de Zaragoza están en una actividad mínima a todos los niveles. No la puedo decir porque, como ustedes no me la cuentan, ustedes, en ese oscurantismo del dato oficial, han decidido que nosotros no tengamos ese dato. Con lo cual, yo no les puedo dar aquí ese dato, pero sí que tengo la percepción de los compañeros con los que hablo todos los días. Y me cuentan cuestiones como que los hospitales de Barbastro, por ejemplo, hay uno que está cerrado, o me cuentan que hay consultas que utilizan de almacén, o me cuentan que hay incluso graves deficiencias en los quirófanos que no se solucionan porque ustedes no han venido a eso. Vaya acabando, señor Carpi. Ustedes no han venido a fortalecer la sanidad pública. Y por mucho que usted diga esto hoy, hablando de plantillas, pues las plantillas, en todo caso, lo único que hacen es manifestarse contra sus políticas. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Por parte de la señora Gaspar, por un tiempo de 5 minutos. Cuando quiera, señora Gaspar, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, señor Carpi, aquí el único que miente es usted, y me miente además reiteradamente. Manipula los datos, engaña, utiliza datos que no sé de dónde saca y se los inventa. Así que vamos a dejar las cositas claras. Dice, han incrementado 17 millones en conciertos. Sí, en el transporte sanitario urgente, que ustedes dejaron hecho un desastre, que eliminaron las ambulancias por la noche en un mogollón de municipios. Y los vecinos, 28 eran 23 municipios, señor Carpi. Y tuvo que llegar este Gobierno y solucionar su desaguisado. Sí, se han incrementado los conciertos. ¿Saben qué más? En el transporte sanitario no urgente. Este Gobierno ha hecho bien las cosas y ha conseguido que los trabajadores del transporte sanitario no urgente reciban y mejoren las condiciones laborales, cosa que ustedes fueron incapaces y dejaron vendidos a los trabajadores del transporte sanitario urgente, porque fue su culpa y su mala gestión. Dice, los datos que dicen ustedes son mentira. Miren, tiene la osadía de decir que los datos del Departamento de Sanidad son mentira. Lo ha dicho el otro día y lo vuelve a decir hoy. Y dice, no, es que resulta que los datos de octubre del 25 incluyen a los residentes, a los especialistas en formación, a los eventuales, a los contratos de verano. Pues claro, igual que los residentes, los especialistas en formación, los eventuales y los contratos de verano están incluidos en los datos de octubre del 22 en el SIRGA. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que en octubre del 22 había 25.200, no, hay 1.275 profesionales más, de octubre del 22 a octubre del 25. Un incremento, sí, del 4,84% de la plantilla, porque ustedes mermaron y dejaron abandonada la sanidad. Mire, y esto no lo digo yo, se lo decían en septiembre del 21, cuando más falta hacía, los sanitarios, que les gritaban al Salud que no sobraba
ante las no renovaciones y recortes que hicieron ustedes. Y viene y dice, no, los únicos datos reales son los que yo digo, que los oficiales dicen que se recortan plantillas. Pues mire, vamos a hablar, si no se creen los datos del Salud, del Gobierno de Aragón, hablemos de los del Ministerio de Sanidad. Eso se los creerá, que su Gobierno, digo yo, que su Gobierno, mire, los datos de médicos profesionales en Aragón en el año 23, 5.579. En el año 24, número de médicos en la sanidad aragonesa, 5.673. ¿Dónde están los recortes? ¿Pero qué recortes? Espere, vamos a más. Vamos a ver las tablas de los indicadores clave del Sistema Nacional, una aplicación que le recomiendo que mire. Datos del 23 y del 24. Personal médico especialista por cada 1.000 habitantes, año 23, 0,88, año 24, 0,87. Personal médico de atención primaria por cada 1.000 habitantes en Aragón, año 23, 2,36, año 24, 2,37. ¿Pero dónde están los recortes? Mire, de verdad, aquí el único que tiene miedo al lobo es usted. Deje de mentir, deje de generar un relato que está basado única y exclusivamente en bulos, en los que usted se inventa, en la ensoñación que usted se ha creado porque piensa que intentando engañar a la ciudadanía va a conseguir más votos. Mire, le voy a decir lo que este fin de semana un medio de comunicación decía. Por favor. Hay más dinero que nunca en la sanidad aragonesa. Las listas de espera se reducen. Cuando miró hacia Aragón, Sánchez acusó al Gobierno de Jorge Azcón de cerrar 680 camas hospitalarias, pero no atinó en su mirada aragonesa. El dato que dio no se corresponde con la realidad. A día de hoy apenas hay 40 camas cerradas por motivos estructurales o de reforma. Tampoco es cierto que el Gobierno de Aragón haya aumentado el contrato en concertación con la privada. 30 millones para 4 años aprobó. Lo mismo que se aprobó con el Gobierno Lambán. Señor Carpi, deje de mentir, deje de engañar, porque como bien le decían, sus engaños y sus mentiras no están movilizando a la calle. Ya vale, ya vale. Deje de mentir, deje de engañar. A día de hoy hay 1.275 profesionales más en el sistema sanitario aragonés, un incremento de plantilla de un 4,84%, algo que ustedes fueron incapaces, y es gracias a las medidas innovadoras que ha puesto en marcha este Gobierno. Le gusten o no le gusten, algunas de ellas que usted decía que nacían muertas, que eran un fracaso. Pues mira el fracaso. 76 profesionales. Dígales a los profesionales. Gaspar, espere porque intenten guardar silencio, por favor. Ya queda poco de intervención. Dígales a los 76 profesionales que este plan de fidelización nació muerto. Dígales a todos los aragoneses que son atendidos por esos 76 profesionales que gracias a ese plan de fidelización reciben atención sanitaria, que es un fracaso y que nació muerto. Una vergüenza es lo que hace usted hoy aquí. Gracias, señora Gaspar. Y a continuación tendrá el último turno de intervención la señora Castillo por un tiempo de 10 minutos para, en caso que lo considere oportuno, pues poder contestar a algunas de las cuestiones que han planteado los diferentes portavoces. Así que cuando quiera, señora Castillo, dispone de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos por su participación y por sus cuestiones. Sí que a la señora Las Obras le contestaré por escrito porque no me va a dar tiempo en 10 minutos en contestar a todas las preguntas, como iguales que algunas que ha hecho el señor Morón. Y como hay algunas que son muy fáciles de responder, las respondo rápido y luego creo que voy a hacer una respuesta general que igual puede ser más sencilla. En cuanto a las dudas que había sobre las plazas de difícil cobertura, que no salían las de medicina de familia y comunitaria, es que son 3 tandas. O sea, la primera tanda son las especialidades de 5 años, que son las que han salido. Las 46 que salen son de 5 años, posteriormente habrá de 4, como diré. Y en cuanto a las jubilaciones, pues he obviado a decir los números, pero tenemos los números de los especialistas, que, por ejemplo,
En este año 2025 tenemos 75 médicos de familia, 10 de pediatría de atención primaria, 7 médicos, pero creo que era en exceso. Los pasaremos por escrito todos los datos porque ya tenemos conocidos los datos. Entonces, aquí se ha hablado de plantillas, se ha hablado de plazas puntuales y desde el Gobierno de Aragón lo que queremos es ofrecer una visión general, no una visión de plaza por plaza o servicio por servicio. Y se han dado los datos de SIRGA, datos oficiales y además datos reales, igual de reales para el 2022 y para el 2025. Actualmente contamos con 27.627 trabajadores en la plantilla del Salud, 1.275 trabajadores más que en octubre del 22, un 4,84% más que el último Gobierno del PSOE, pese a que se intenta imponer un discurso hablando de recortes que para nada se ajusta a la realidad. No es un dato aislado. No es que casualmente haya más personal en el mes de octubre, es la tónica general de lo que llevamos la legislatura. No he utilizado los datos de verano, que no hubiese sido prudente y los dos lo conocemos. Podemos ver y comparar con mayor precisión cuándo finaliza este año, pero a modo de adelanto, en el año 2022 el Salud contó con un promedio de 26.646 trabajadores. En el año 2023, con un promedio de 26.806 trabajadores. En el año 2024, con un promedio de 27.190 trabajadores. Y este año 2025, a falta de promediar noviembre y diciembre, contamos con un promedio de 27.702. Esto supone el 4% y pico más que el promedio de 2022. Y esto es según SIRGA. Y hacer un promedio es necesario, porque en los meses de verano siempre hay más plantillas, por sustituciones, refuerzos. Pero el dato a final de octubre se acerca significativamente a la media de la realidad o al promedio, que es lo que nosotros hemos querido dar en cuanto a globalidad. Y este incremento, además, se puede observar en las 3 provincias. Entre octubre del 2022 y octubre del 2025. En Zaragoza hay un incremento de 985 trabajadores entre el 22 y el 25, un 5,1% más. En Teruel, ese incremento es de 119 trabajadores, un 4,12% más. En Huesca, ese incremento es de 171 trabajadores, un 4,15% más. Incrementamos el número de profesionales en las 3 provincias. Consecuentemente, podríamos pensar, ese importe habrá aumentado también en porcentaje en cuanto a las nóminas, de forma similar. Pues bien, no. El importe que destina el Gobierno de Aragón a pagar a los trabajadores se ha visto aumentado en un 15%. ¿Se imaginan ustedes por qué subimos un 5% en plantillas y un 15% en nóminas? Se lo explico. Pagamos mejor a nuestros profesionales. Estamos pagando a lo que el anterior Ejecutivo dejó de pagar, la carrera profesional. Esto ofreciendo a los trabajadores mejores condiciones laborales, como jornadas de 35 horas. Hemos regularizado la jornada de 12 horas, mejorando la conciliación familiar. Pero si aún así no considera SIRGA como una fuente fiable, vaya usted a saber por qué, no lo sé. Pero le voy a dar los datos del Ministerio. Los datos del Ministerio, Aragón cuenta con un ratio mayor que la media nacional de médicos por habitante. Estamos en tercer lugar junto a Cantabria y Navarra. Tenemos también la comunidad con mayor ratio de enfermeras por habitante, junto con País Vasco y Navarra. Y tenemos la segunda mejor ratio de otros profesionales sanitarios por habitante. Yo entiendo, señorías, que tanto al señor Carpi, al señor Moreno, al señor Las Obras, a todos ustedes les preocupen, porque los datos, sobre todo, de sus provincias. Porque personalmente yo entiendo que tenga que haber una preocupación personal por determinadas provincias. Hablamos de Barbastro, usted puede tener más preocupación por Teruel, pero el Gobierno de Aragón, los datos del Gobierno de Aragón y los datos del Ministerio coinciden y nosotros tenemos que mirar a todo el Gobierno. Si quiere los datos, o sea, tenemos que mirar a toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Si quiere los datos de Barbastro, se los puedo comentar, los tengo todos los meses del 2022 al 2025. Voy a hacerme mención a la última cifra, que es la de octubre. 1.129 en 2022, en octubre 1.118 en el 23, en el 2025 1.146. ¿Quiere que le diga la de mayo para no coger la de verano? Pues 1.093 en el 22 y 1.106 en el 2025. Pero bueno, hablar solo de plantillas yo creo que no es importante, o sea, es importante, pero no solo debemos estar hablando de plantillas. Tenemos que hacer porque se consoliden
las personas, los profesionales y los trabajadores. Por eso, cuando llegamos, nos preguntamos ¿por qué se nos van los profesionales? Esto fue una pregunta que nos encontrábamos. No voy a hablar ni de la escasez, demografía, edad de jubilación. Tengo las edades de jubilación, ya les he dicho. Eso lo sabemos todos y nos está pasando a toda la ciudadanía. Pero ¿qué nos encontramos? Que no había una planificación real, no había una incentivación real, no había inversión en alta tecnología. Usted sabe que todos los residentes que terminaron en 2023, ni uno solo de Aragón salió formado en cirugía robótica. Se nos iban porque no había cirugía robótica en Aragón, señores. Y las infraestructuras que heredamos, atractivas o poco atractivas, hay que reconocer que en algunos hospitales y en algunos centros de salud es necesario ir invirtiendo poco a poco, como se está llevando a cabo por este Gobierno. Luego es necesaria una planificación a largo plazo, lo han dicho ustedes, aumentar la formación. Algunos de nosotros, yo incluida, no veré estos estudiantes, pero me cuidarán cuando yo ya esté jubilada. Lo mismo con la colaboración, a nivel del Ministerio con los MIR, lo veremos dentro de unos años. Pero lo importante es incentivar, es innovar. Y por eso hemos llevado a cabo el plan de fidelización, el de cobertura, las especialidades de enfermería y estamos creando nuevas categorías que beneficiarán a la calidad asistencial y son un reto para la situación actual. En lo que respecta a la planificación, este Gobierno ha tenido que asumir esa realidad. Nos encontramos con un sistema sin rumbo y sin planificación, fruto de la anterior inacción del Ejecutivo. Durante años se dejó caducar la herramienta del plan de ordenación. No voy a volverlo a repetir. Tenemos un plan de recursos humanos que hemos publicado, que es un instrumento de gran importancia y que estuviese 4 años sin actualizarle es por sí mismo el mejor indicador de la desidia del anterior Ejecutivo. Hoy podemos decir que esa etapa quedó atrás y que Aragón vuelve a contar con una planificación seria, rigurosa y pensada para garantizar el futuro de nuestro sistema sanitario. Señorías, con esta actuación recuperamos la planificación perdida, damos estabilidad al sistema y volvemos a dotarlo para seguir mejorando la sanidad pública de Aragón. Además, hemos dado un paso firme hacia el reconocimiento y desarrollo profesional de la enfermería especializada, que a usted, imagino, le alegrará, un hito sin precedentes en el ámbito sanitario de nuestra comunidad. Hemos aprobado el Plan Operativo de Desarrollo de las Especialidades de Enfermería, una iniciativa pionera en España que garantiza la integración real de las especialidades en el sistema público de salud, respondiendo a una demanda histórica del colectivo. Hemos conseguido consolidar 106 plantas creadas en plantilla orgánica de medicina familiar en la OPE, cuyo examen se celebró el 2 de marzo. Estos profesionales ya están incorporados desde el 16 de octubre y pediatría y geriatría por primera vez. En este mes de octubre se han ofertado plazas. Era una categoría que estaba creada en 2018, había bolsa, pero no hubo ni una falta ofertada hasta ahora. 106 plazas en enfermería familiar y comunitaria, más de 80 vacantes ofertadas en atención primaria, más de 40 vacantes en las unidades de pediatría y más de 40 vacantes en geriatría. Este proceso nos sitúa entre las comunidades autónomas con un plan integral para todas las especialidades de enfermería. Y pasemos a hablar. Ustedes hablan muchas veces de plazas concretas. A mí no me gusta hablar de plazas concretas, me gusta hablar de la globalidad. Plazas concretas igual es hacer mucho ruido con pocas nueces. Nosotros contamos con varias herramientas que debemos agradecer. Esfuerzo de los profesionales, siempre lo agradecemos, planificación y reestructuración por parte de los equipos directivos, ordenación y gestión responsable. Pero vayamos al grano. ¿Qué hemos conseguido con ello? En los 9 primeros meses de 2025 se ha producido un récord en la actividad en los ámbitos de mayor impacto en la sanidad. Ingresos hospitalarios, intervenciones quirúrgicas y consultas externas. Estos datos están pendientes de consolidarse, pudiendo incrementarse las cifras de actividad. Respecto al último año del anterior Gobierno, se han incrementado en casi 6.500 el número de ingresos hospitalarios, en más de 5.000 intervenciones y en casi 120.000 consultas externas. Los pacientes atendidos, además, son de mayor complejidad. La lista de espera quirúrgica en el mes de octubre ha descendido respecto a principios de año en casi 2.000 pacientes. Asimismo, se ha reducido igualmente el tiempo medio de espera hasta 131 días. Esta demora media es la tercera más baja registrada desde abril del 2020, siendo a su vez la más baja del Gobierno de Jorge Azcón, disminuyendo en 17 días respecto al inicio de la actual legislatura. Y recordarles datos actuales de trasplantes. En 2025 hemos superado el mejor registro histórico de donaciones en Aragón, lo que supone un aumento del 73% respecto al año pasado. La dinamización
en el proceso de trasplante ha requerido de mayor disponibilidad de nuestros recursos humanos y de una importante colaboración entre los centros, encontrándonos en la actualidad por encima de la media nacional. Nuestro compromiso es claro: avanzar hacia un sistema sanitario con plantillas suficientes, estables, bien disminuidas y con condiciones atractivas. Para ello necesitamos mantener inversión, reforzar la planificación y seguir impulsando políticas de largo alcance. En definitiva, les traslado el firme compromiso del Servicio Aragonés de Salud con la mejora continua de los recursos humanos, porque sin profesionales no hay sistema y sin sistema no hay garantía de equidad, calidad y cohesión territorial. Muchas gracias, señorías. Muy bien, muchas gracias, señora Castillo. Con su intervención cerramos este punto del orden del día. Agradecerle una vez más su comparecencia en esta comisión y, a continuación, vamos a suspender la comisión durante unos minutos para que puedan despedirse y seguiremos con el orden del día.
Señorías, continuamos con la comisión, con el punto 3 del orden del día, es el debate y votación de una moción dinamitante de la interpelación relativa a la política general del Gobierno de Aragón para garantizar la atención primaria y la calidad del servicio a los aragoneses. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y, en primer lugar, señor Carpi tendrá 5 minutos para la presentación y defensa de su moción. Cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues después de estos momentos de publicidad institucional que hemos tenido aquí, en el que el PP ha vuelto a intentar hacernos convulgar con esas ruedas de molino, vamos a volver a la realidad. Y la realidad de los centros asistenciales de Aragón es que pues, se van quedando sin profesionales. La realidad es que la gente, los profesionales, tienen que salir a las puertas del Hospital de Barbastro, a las puertas del Hospital de Huesca, a las puertas del Hospital de Teruel, etcétera, etcétera, para decirle a la consejería, decirle al PP que sus políticas no son las adecuadas y que sus políticas vienen a recortar. Estos días pues, se ha visto, por ejemplo, en la puerta del Hospital San Jorge, porque se ha decidido que en el momento en el que se están viendo más urgencias de la historia de nuestra comunidad, se quitan profesionales de urgencias. Ahora van ustedes y explíquenlo, si saben, van ustedes allí y les dicen a los profesionales que les sobran 3 enfermeras y 3 TKs del servicio de urgencias. Vayan a ver qué les dicen. Lo mismo pasa en Barbastro. En Barbastro han decidido que les sobran 2 enfermeras de la UCI y entonces pues, quieren dejar las noches con 2 enfermeras. Vayan ustedes a Barbastro y explíquenles que van a estar mejor, que es lo que dicen ustedes, ¿no? que atendiendo menos personas se está mejor. Eso cuando amortizaron las plazas de médico de Almudévar y de Ayerbe, les dijeron, especialmente en Almudévar, que con un médico menos les iban a atender mejor. Ojo, qué desprecio a los profesionales y qué insulto a los ciudadanos, ¿no? Qué barbaridad. Imagínense cualquiera de ustedes en sus trabajos que le dijeran que estando menos trabajadores le van a hacer el trabajo mejor. La verdad que es increíble. Pues eso es lo que hace este gobierno, ¿no? Y aquí estamos. Y tenemos que aguantar que vengan a contarnos no sé qué datos, de no sé dónde dicen que los sacan, diciéndonos que tienen más trabajadores que nunca. La verdad que es increíble. La verdad que a mí me sorprende, de verdad. Yo no podría hacerlo, señor Fuertes, ya que usted se ríe. Yo no podría sentarme ahí y decir las barbaridades que ustedes dicen sin que se me cayera algún boli de la mano. Yo la verdad es que no sabría. Estos días está siendo noticia el recorte brutal de enfermeras en atención primaria. Como les he dicho antes, y si quiere volvemos a entrar, Aínsa, Binefar, Sariñena, Fidel Pagés, Pirineos, Fuentes Norte, bueno, San José Norte, por decir algunas. Yo creo, de verdad, en todos esos centros de salud ven recortar las plantillas de enfermería en una, ¿no? Y tenemos que oír que se está apostando por el desarrollo de competencia de enfermería. Oiga, pues la mejor apuesta por el desarrollo de competencia de enfermería es poner enfermeras. Se lo digo, de verdad, es un consejo que les doy gratuito de gestión sanitaria. Yo de verdad que les digo que lo mejor que pueden hacer es poner enfermería y poner profesionales de enfermería al servicio de los ciudadanos. Esa es la realidad. Todo lo demás, pues sus juegos florales, sus maneras de embarrar, sus eufemismos, sus ruedas de molino. Que eso pues es que no tiene mucho recorrido, pero oiga, ustedes sigan, oye, que igual les prueba y alguien les vota, no sé, yo la verdad que me sorprendería, pero oiga, puede ocurrir. Ustedes, por ejemplo, se ocupan... Respeten las intervenciones, por favor, señor Carpi. Ustedes se ocupan, por ejemplo, de nombrar a la ministra que dice que el plan de fidelización lo puso de ejemplo. Ustedes, los mismos que se dedican a criticar a la ministra todas las veces que pueden, pero no, justo ese día, eso que dijo durante 2 segundos, eso sí que les fue bien. El resto de las demás cosas que dice la ministra, terribles, con palabras gruesas del consejero, como diciendo que hace risa o que lo que dice es una barbaridad, ¿no? Ese tipo de cosas nos las hemos oído, ¿no? El consejero, aquel día que hicieron el teatrillo aquel de levantarse del Consejo Interterritorial, avergonzando a Aragón, avergonzando a los aragoneses y avergonzando a la representación que ostentamos en esta Cámara. Esa es la realidad. Y aquí siguen, ¿eh? Y el plan de fidelización, que tiene las peores cifras de la historia, y ustedes siguen sacando pecho.
Nunca un año se habían quedado menos profesionales que en este último año en Aragón. Pero, oiga, ustedes siguen diciendo que el plan de fidelización es un éxito, que los propios profesionales y los propios sindicatos tachan de fracaso absoluto, pero ustedes ahí siguen, digamos, picando en esa misma piedra que yo creo que de verdad pues no les va a sacar de ahí. Lo que les pedimos hoy, por centrar el tema, es revertir esas reducciones de plantilla y a seguir apostando, como les decía, que ya que estamos hablando de ese recorte tan descomunal en enfermería y atención primaria, reforzar las cuestiones que tienen que ver con la promoción de la salud, con la salud comunitaria, que son cuestiones ligadas íntimamente a la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, que en esta Cámara deberíamos defender y no atacar como hace el Partido Popular con sus políticas. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. A continuación, intervendrán el resto de grupos parlamentarios. En primer lugar, Izquierda Unida, señor Sanz, cuando quiera, 3 minutos. Gracias, presidente. Yo creo que venimos de debatir con la directora gerente precisamente sobre el modelo. Yo vuelvo a incidir, aunque parece que en la anterior comparecencia he hablado en algún idioma extraterrestre, por cuanto la compareciente no se ha dignado ni siquiera a hacer una más mínima alusión sobre el problema de fondo, que es hacia dónde vamos, qué modelo queremos y qué estamos implementando en nuestro sistema sanitario, ¿no? Volvemos a recalcar y recordar. Ahora mismo toda la gestión está avanzando hacia un modelo hospitalocéntrico, farmacológico, que abandona la preservación de la salud, que está dirigido a medicalizar absolutamente todos los malestares y, en definitiva, es un modelo que se asemeja más a la gestión de la sanidad desde la perspectiva privada que desde lo que sería la prevención y la perspectiva de la salud. A partir de eso, ¿qué pasa? Pues que este modelo, evidentemente, necesariamente, además, ningunea la atención primaria. Antes no hemos hablado de los 151, creo que son ya, médicos sin especialidad en atención primaria. Una barbaridad, ¿eh? A nadie se le ocurriría meterse a un quirófano sin un especialista al mando del bisturí, ¿verdad? Pues lo mismo pasa, debería de pasar en la primaria, lo mismo. Pero no pasa. ¿Por qué? Pues porque se ningunea, porque no se pone en valor, porque no se tiene en consideración. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que evidentemente si así tenemos considerada la atención primaria, al final acabamos saturando también las urgencias hospitalarias. Y por lo tanto esto va a ser siempre una rueda que se va a quedar corta. A partir de ahí, yo creo que lo importante es poner propuestas encima de la mesa. Y, hombre, sobre gestión en materia de atención primaria y mejora de su calidad, Izquierda Unida ha hecho unas cuantas durante esta legislatura y la anterior. Muchas, empezando por una que yo creo que compartimos todas, que es la presupuestación diferenciada, es decir, ese 25% del presupuesto diferenciado en el ámbito de la salud, la incorporación de profesionales a la cartera de servicios para garantizar que afrontamos de forma multidisciplinar el incremento, por ejemplo, de la cronicidad en las patologías, que eso es una realidad fehaciente, una mejora de la calidad de vida que lleva esta cuestión aparejada. Reorganizar también al personal facultativo de medicina de familia para evitar la sobreexplotación y también para priorizar la cobertura de plazas estructurales, tomando medidas valientes, audaces, que a día de hoy no se quieren afrontar, o podríamos seguir hablando de las jornadas deslizantes, en fin, una serie de cuestiones que no voy a traer a colación porque quedan 40 segundos. A partir de ahí, señor Carpi, el problema que tenemos con la lectura de su iniciativa es que no podemos votar que no, pero tampoco nos propone nada concretamente, ¿verdad? Claro. Y a nosotros eso, pues cuando menos nos preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos en buena medida parte de su argumentación. El Partido Popular está tapando huecos, quitando de allí, poniendo aquí, en fin. La propia compareciente anterior decía, no, yo no quiero hablar de sectores concretos, yo no quiero hablar de niveles asistenciales. Claro, porque no les interesa poner negro sobre blanco hacia dónde nos están llevando. Pero a nosotros sí que nos parece que hay que contemplar pues, la fragilidad, la dispersión, la asistencia, o sea, la carga asistencial a la hora, por ejemplo, de hablar de ese frustrado, por ejemplo, mapa sanitario, ¿no? Que nunca más se supo, no tanto cartillas, sino todas estas cuestiones u otras medidas que, desde luego, no se están abordando de forma integral, como, por ejemplo, ese plan de ordenación de recursos humanos, porque no se abordan las necesidades estructurales. En fin, vamos a votar que sí, como lo digo, pero no podemos votar que no, porque nadie debería de votar que no a lo que usted propone hoy, pues no propone más que algo obvio, pero echamos de menos en falta propuesta, señor Carpi, concreta, propuesta concreta. Gracias, señor Sanz. A continuación tiene la palabra el portavoz de Hetero Existe, señor Moreno. 3 minutos cuando quiera. Gracias, presidente. Bueno, pues seguimos con esta moción el debate que hemos mantenido con la comparecencia de la directora. Así que, primeramente, reiterar los criterios y las posiciones
que he expresado anteriormente. Además de que hemos denunciado y seguimos con precisión la falta de especialistas en los hospitales de fuera de Zaragoza, ya ha quedado claro, en Calatayud con la falta de traumatología, en Barbastro los problemas de rehabilitación, de urología, o en Teruel con dermatología. Esto es una evidencia que no podemos negar y me gustaría, igual que se lo he dicho a la directora, que busquen alternativas a esa externalización. El Salud puede perfectamente contratar a los profesionales sin necesidad de intermediación de una empresa en sanidad. Sí, señora Gaspar, sí, porque es que lo que se está haciendo es muy fácil. Coger una partida y Torrevieja Salud, Rivera Salud, o la que toque, y que desembarquen en la ciudad. Ya se lo dije al consejero, no necesitan hospitales, ya están construidos. Ahora se sustituye la plantilla, como se está haciendo, y esa no es la manera. Que la manera es que se hagan ajustes y modificaciones en contratos, las modificaciones que sean necesarias, y que gestione, que también se lo hemos repetido varias veces al consejero Bancalero. Señor Carpi, como ya se lo he dicho en privado, como la propuesta suya es general, es muy generalista, también creo que podríamos acotar y dar una pequeña luz, como ha dicho el señor Sanz, que nadie podemos votar en contra, pero también sería importante que se exigiera a sus propuestas un método de seguimiento de transparencia a los datos del Salud. Y por eso le propongo in voce que la Consejería de Sanidad realizara un informe trimestral de seguimiento sobre las plazas no cubiertas en los hospitales y las vacantes de atención primaria en cada zona básica de salud. Bueno, yo creo que esto complementar su propuesta. Votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. A continuación tiene la palabra Junta Aragonesista, señora Das Obras, cuando quiera, 3 minutos. Gracias, presidente. Bueno, pues la moción que se somete a debate recoge dos cuestiones que son fundamentales: revertir las reducciones de plantilla en centros de salud y hospitales y reforzar las políticas de promoción de la salud y prevención en todas las zonas básicas. Ambas propuestas las compartimos. No hablamos de un problema puntual, hablamos de una estrategia continuada de desmantelamiento silencioso de la sanidad pública. Quiero volver a recordar la manifestación del día 9 de noviembre y que en los últimos meses hemos asistido a decisiones que afectan directamente a la calidad de la atención sanitaria en Aragón y, sobre todo, en el medio rural. La supresión de plazas de enfermería comunitaria en centros como Ainsa, Binefar, Sariñena, Huesca no responde a una lógica ni a unos criterios, es un recorte como debe de nombrarse. Debatimos una iniciativa de la cuarta planta de San Jorge de Huesca de enfermería, que a partir del 15 de enero va a tener un recorte de 3 profesionales de enfermería y 3 técnicos de cuidados de auxiliares de enfermería, cuando entre enero y agosto del 2025 han atendido a más de 30.000 pacientes. No lo digo yo, lo dice el personal de enfermería. Reducir plantillas sin crear nuevas plazas estructurales no es reorganizar, es recortar, y hacerlo sin dar explicaciones, sin diálogo con los profesionales sanitarios ni con los territorios afectados, añade un problema político al problema sanitario. Se están tomando decisiones desde los despachos sin conocer lo que sucede en el día a día en los centros de salud y sin evaluar el impacto sobre pacientes y profesionales y sin una planificación. Y el resultado lo conocemos. Las personas que acudimos a nuestro centro de salud, más sobrecarga para el personal, más lista de espera, pérdida de calidad asistencial y un mensaje muy claro para quien vive en un pueblo: su salud importa menos. Lo estamos viendo en los traslados forzosos de pacientes por falta de especialidades, en las derivaciones innecesarias entre hospitales comarcales y en plantillas incompletas que se dan por buenas durante meses. Porque si hablamos de fortalecer la
atención primaria, tendremos que hablar también de modelo. Y ese modelo no puede depender de anuncios puntuales, sino de decisiones sostenidas. Estabilizar plantilla, recuperar las plazas perdidas, dimensionar los equipos y garantizar la equidad territorial. Esta moción, va en buena dirección, pero pedimos ir más allá. Revertir recortes, desde luego, está bien, pero también hay que blindar por ley las ratios mínimas de personal, garantizar financiación suficiente para atención primaria y establecer mecanismos de participación de los profesionales sanitarios y de los municipios a la hora de tomar decisiones. Porque cuando se cierran consultas o se elimina una plaza, no solo se afecta a una estadística, se rompe un servicio, se erosiona la confianza de la ciudadanía y se profundiza sobre todo en la brecha que existe entre las grandes ciudades y los pueblos más pequeños. Con lo cual, señor Carpi, votaremos a favor de esta moción. Gracias, señora Das Obras. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Señor Morón, cuando quiera, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Pues claro, plantea el Partido Socialista una propuesta que la verdad es que es difícil de analizar, y le voy a explicar por qué. Porque claro, dice revertir las reducciones de plantilla. Claro, cuando hablamos de reducir plantilla, ¿desde cuándo? Es decir, ¿dónde ponemos la fecha? ¿Y en qué términos? ¿Y en qué cantidades? Bueno, se ha quedado una cosa clara en la comparecencia de la directora gerente de Salud, es que, desde luego, distan mucho los datos que da usted y los datos que da la directora gerente de Salud. A ver, yo no tengo por qué dudar, en principio, de ninguno de los dos. Pero es evidente que aquí estamos en una guerra de cifras que parece que no nos lleva a ningún lado. Porque es que, además, no creo que esa la solución, el tener que ver si al final se han reducido en 500 o se han aumentado en 700. Mire, que las plantillas están infradotadas, eso es una realidad. Eso es una realidad. Vamos a partir desde ese punto de vista. Eso es una realidad. Pero que estén infradotadas no quiere decir que ahora haya habido una reducción específicamente sobre la plantilla que había por ejemplo, hace 2 años. Los datos que da la directora gerente son contrarios a esa valoración. Por lo tanto, es todo muy impreciso. Mire, si usted trae aquí y nos plantea y nos dice, mire, en tal servicio de tal hospital o en las urgencias de tal hospital, y nos trae unos datos corroborados por el servicio correspondiente o por los profesionales correspondientes, y analizamos esa situación, la votamos y yo le aseguro que, desde luego, nuestro grupo, si hay una reducción, nosotros votaremos a favor de que eso se corrija. Pero, evidentemente, el plantear revertir unas reducciones de plantilla y, además, no proponer ninguna propuesta concreta para revertir esas supuestas reducciones de plantilla, pues nos parece, cuando menos, pues que es una propuesta pues que no está muy fundamentada. Y, claro, en ese sentido, nosotros, desde luego, no vamos a poder votar a favor. No vamos a poder votar a favor porque no aporta nada más. Es decir, como medida de impulso no aporta nada. Realmente lo que sí que hace es intentar sacar los colores a la consejería, cuando realmente yo creo que todos somos muy conscientes de la situación en la que está la sanidad de Aragón. La sanidad de Aragón no está en unos momentos muy bollantes. Nosotros lo reconocemos y lo hemos denunciado también. Y, efectivamente, consideramos que el Gobierno de Aragón tiene que hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Pero, claro, de ahí a decir que hay que revertir unas medidas que se han tomado o una reducción de plantillas, pues, sinceramente, no lo acabamos de ver. Nosotros, desde luego, le instamos a que traiga las situaciones concretas o que plantee medidas concretas para revertir esta situación, y la apoyaremos. Desde luego, hoy no va a ser ese día. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Gaspar, cuando quiera, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Mire, de verdad, señor Carpi, lo suyo es de nota. Que siga poniendo en cuestión los datos del Gobierno de Aragón, pero, ojo, que ponga en cuestión también los datos del propio Ministerio de Sanidad, que los datos del Ministerio de Sanidad lo gestionan ustedes, el Partido Socialista. Es que ya me parece alucinante.
que diga que nos inventamos los datos para ver si algún aragonés nos vota. Sí, mire, en mayo del 23, 237.817 aragoneses nos votaron, más que ustedes. Por eso, en estos momentos, es el Partido Popular el que gobierna en Aragón y a ustedes, los aragoneses, los mandaron a la oposición. Que diga que el plan de fidelización tiene las peores cifras de su historia. Oiga, pero que es un plan nuevo. ¿Qué historia tiene este plan de fidelización? Mire, de verdad, señor Carpi, si usted Espere, quiere... señora Gaspar, por favor, ustedes también guarden silencio. Gracias. De verdad, señor Carpi, si usted quiere mantener un ápice de credibilidad, solo un poquito, porque la está perdiendo toda, deje de cuestionar los datos. Diga que no le gustan, diga que se pueden mejorar, diga que este gobierno lo hace mal, pero deje de decir que los datos son falsos, porque que los datos son mentira, porque el único que queda como mentiroso es usted, que los datos son datos, se sacan de aplicaciones, se utilizan los mismos criterios para sacar los datos del 22 que los datos del 25. Las listas de espera se gestionan de manera objetiva y transparente. ¿Quién pide transparencia? De verdad, métanse en las aplicaciones, que es que están los datos muy claros, incluso en las aplicaciones del Ministerio de Sanidad, que gestionan ustedes. Por favor, intente mantener un ápice de credibilidad, que la está perdiendo absolutamente todas. Hoy habla aquí de recortes de plantilla. Mire, 5 veces se ha llamado en la comparecencia anterior a la directora gerente mentirosa. Así que, mentirosa, 5 veces, contadas, 5. Bueno, aquí hablan de recortes en las plantillas en atención primaria, pero mire, a sus ensoñaciones y a sus mundos inventados, la realidad. Y voy a poner encima de las mesas, encima de la mesa realidades. Se han cubierto las plantillas del Centro de Salud de Utrillas. Señor Moreno, ¿se acuerda de cómo tenían la plantilla con el anterior gobierno? Señor Moreno, ¿se acuerda que los profesionales tuvieron que denunciar al Gobierno de Aragón por exceso de trabajo y que el juez les dio la razón y condenó al anterior Gobierno de Aragón? Se ha cubierto al 100% la plantilla del Centro de Salud de Casple. Se ha cubierto la plantilla completa de la Zona Básica de Salud de Híjar, incorporando un pediatra a las áreas de salud de Híjar y Muniesa. Está completa al 100% la plantilla en la Zona Básica de Egea. Y, señora Las Obras, pediatra los fines de semana en Egea no ha habido nunca. Se ha reforzado la atención continuada en la Zona Básica de Zuera. Estas son las realidades. No hay reducciones de plantilla. Dejen de mentir, dejen de inventar, dejen de crear mundos paralelos que solo viven en su realidad, porque es con la que están intentando sacar votos. Le pedimos la votación por separado, porque reforzar la atención, este Gobierno ya lo está haciendo. Gracias, señora Gaspar. Señor Carpi, 2 cuestiones. La primera, le ha hecho una enmienda in voce. Señor Moreno, no sé si la quiere añadir algún punto o es un punto nuevo o cómo la quieren incluir ustedes. Y, en segundo lugar, si van a aceptar o no la votación por separado. Sí, ambas cuestiones voy a contestar y alguna más también que se ha establecido aquí. Con respecto a la moción in voce, o a la enmienda in voce, perdón, no la vamos a acoger, puesto que, estando correctamente, y posiblemente si la presentara usted por separado la votaríamos a favor, pero creo que en este caso vamos a una cuestión muy concreta, que es revertir los recortes a los que me he referido en mi intervención, y entonces lo que le pido es que entienda pues, que vamos a ese hecho concreto. Con respecto a la petición de voto por separado, pues también le voy a decir que no, porque entendemos que esto es un todo. Las plantillas, el aumento de plantillas y la reversión de estos recortes es lo que hace el refuerzo en las políticas que estamos pidiendo que se refuercen. Se ha hablado aquí... Gracias, señor Carpi. Está claro que no acepta la enmienda, no acepta la votación por separado. Ha justificado por qué. Vamos a pasar a la votación y luego tienen 1 minuto de explicación de voto. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de iniciativa? 9. ¿Votos en contra? 10. Por lo tanto, decae de iniciativa. Explicación de voto, señor Sanz. No. Señor Moreno, 1 minuto. Sí, gracias. Nada, es una lástima que no la haya aceptado porque mejoraba la proposición de ley. Y, señora Gaspar, hay que hablar en pasado. Se cubrió las plazas del Centro de Salud de Utrillas,
pero ya otra vez vuelven a estar incompletas. Se lo digo porque... Señorías, por favor, guarden silencio para que puedan intervenir, que aparte es un portavoz que creo que siempre guarda bastante respeto a todos los grupos. Cuando quiera, señor Moreno. Sí, no pensaba intervenir, pero por alusiones. Yo he nombrado el pediatra de Egea de los Caballeros para los fines de semana porque el Partido Popular en su programa electoral en Egea de los Caballeros lo llevaba solo por eso. No ha habido nunca, pero ya que tenían ese compromiso, pues a mí me ha parecido bien nombrarlo. Y es una lástima, desde luego, que las familias egeanas que tienen un bebé se tengan que desplazar a Zaragoza cuando tienen 39 o 40 de fiebre. Gracias, señora Das Obras. Señor Morón, un minuto. Sí, pues a mí la verdad es que me ha sorprendido que no haya aceptado la enmienda en boche del señor Moreno. Fíjese, yo se le iba a apoyar, le iba a votar a favor, porque era una medida concreta, era una medida que aportaba algo a la iniciativa. Pero claro, hombre, lo que no puede ser es plantear todo en términos tan generales que no se aterriza en los problemas. Mire, se lo voy a repetir, que es que tiene muchos problemas la sanidad aragonesa, tiene muchos problemas. Traiga uno a uno, traiga los problemas y los votaremos. Pues igual como la propuesta que vamos a debatir posteriormente, que trae Chunta Aragonesista, es una cosa muy concreta. Bueno, pues la analizaremos y la debatiremos. Pero lo que no se puede es tratar como si esto se tratara de la preparación de una manifestación y preparar los carteles. Bueno, la Comisión de Sanidad estamos para algo más. Por tanto, yo creo que tenemos que abordar los temas concretos y buscar soluciones y impulsar al Gobierno de Aragón en la búsqueda de soluciones. No, evidentemente, en tener un titular para una pancarta en una manifestación. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Señor Carpio, explicación de voto. Un minuto. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues agradezco, por supuesto, el apoyo y, bueno, pues la verdad que constatamos de nuevo que la derecha retrógrada vota que no a revertir las reducciones de plantilla y a reforzar la promoción de la salud. Eso es a lo que hoy acaban de votar ustedes que no. La verdad que les agradezco que se quiten las caretas y que vayan de frente ante los ciudadanos aragoneses y les digan esto es lo que no queremos, ¿no? Y me alegra. Señor Morón, usted me habla de hechos concretos. Le he dicho, en Barbastro pasan de 16 enfermeras en la UCI a 14. En Binefar, por poner un ejemplo, pasan de 10 enfermeras a 9. En las urgencias de San Jorge pasan de 28 enfermeras a 25. Eso que no es concreto eso. ¿No le parece concretar? Si quieres, vamos al nombre y apellidos del profesional. Es que ya más no puedo concretar, señor Morón. Yo, de verdad, les insisto, es que lo suyo yo creo que no tiene nombre. Están haciendo ustedes algo que no puede ser. Ustedes están hablando de mentiras cuando se están comprobando los hechos concretos. Ustedes tienen a los profesionales en las puertas de los centros todos los días. Oiga, pregúntenles si se les están aumentando las plantillas o las están disminuyendo. Es que han recortado médicos y aquí se ha dicho que no. Es que en Ayerbe, en Almudévar, en Santana del Campo, en Bujaraloz, les han quitado un médico. Es que yo no sé, oiga, de verdad, vayan a los ciudadanos de esa zona y díganles de verdad que no lo quieren reponer. Muchas gracias. Gracias. Respeten también a su portavoz, ¿verdad?, el señor Carpi, cuando hable. Señora Gaspar, un minuto, explicación de voto. Gracias. Mire, señor Morón, el PSOE no concreta porque lo único que quiere es hacer ruido, inventar historias, utilizar bulos y mentiras para crear un mundo de ensoñación, a ver si consiguen atraer votos. Realidades, ninguna. Señora Sánchez, realidades, ninguna. Las realidades son los datos que se dicen. De 26.352 profesionales en octubre del año 22 a 27.627 profesionales en octubre del año 25. 1.275 profesionales más, un incremento de un 4,84% de la plantilla. Y, señor Moreno, tenían 3 profesionales, ahora tienen 8 y además tienen 2 equipos de atención continuada 7 días a la semana. ¿Me quiere decir que no se ha mejorado considerablemente en comparación con lo que tenían con el anterior gobierno? Sí, el anterior gobierno hizo una nula planificación y una nefasta gestión que dejó la sanidad al borde del colapso. Y este gobierno lo que está haciendo es sacar a la sanidad de la UCI en la que se encontró por culpa de estos señores.
Gracias, señora Gaspar. Pasamos al punto 4 del orden del día, es debate y votación de la proposición no de ley sobre el Hospital Ernest Lluch de Calatayud, presentada por Junta Aragonesista. Por lo tanto, la portavoz de Junta Aragonesista tendrá 5 minutos para la presentación y defensa de la iniciativa. Cuando quiera, señora Das Obras, tiene la palabra. Gracias, presidente. Antes de entrar en el fondo de la iniciativa, quiero referirme al anuncio que hizo ayer mismo el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, el señor Bancalero, sobre el proyecto de reforma y ampliación del servicio de urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud, que estuvo allí, se hizo una fotografía. Alguien pensaría que iba a retirar esta iniciativa, pero no lo he hecho porque yo la activé el día 5, el consejero ha ido el 18 y, sobre todo, porque si realmente el Partido Popular se lo cree, quiero conseguir el respaldo de toda esta Cámara a este proyecto de reforma de urgencias y, sobre todo, porque el anuncio del consejero solo afecta al punto 1 de esta iniciativa y tiene 3 puntos. Y no lo iba a hacer porque necesitamos compromisos concretos, verificables y garantizados, no simples anuncios. Y porque seguimos sin conocer respuestas fundamentales que esta Cámara debe de conocer. A día de hoy no sabemos qué ha ocurrido con la dirección de obra, ni quién la va a asumir, ni cómo se va a evitar reproducir el error que llevó al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón a anular el contrato. Esta información nos parece imprescindible para que el proyecto pueda avanzar con seguridad jurídica y técnica. Y, en cualquier caso, si no nos lo aclara hoy el portavoz del Partido Popular, que entiendo que es el señor Fuertes, quien la va a defender, lo vamos a preguntar en sede parlamentaria. Por ese motivo y porque esta Cámara tiene la responsabilidad de exigir rigor y transparencia, mantenemos esta iniciativa y solicitamos su apoyo. Esta proposición de ley parte de una urgencia inmediata que nos obliga a mirar más allá del caso concreto. Estamos hablando del Hospital de Calatayud, pero también hablamos de algo mucho más profundo, de cómo se concibe, se gestiona o se descuida la sanidad pública en el medio rural. Hablamos de planificación, de equidad territorial, de respeto institucional, pero sobre todo hablamos de derechos. El Hospital de Calatayud es un hospital de referencia para una amplísima zona del medio rural zaragozano, una pieza esencial en la vida diaria de miles de personas que viven en Calatayud, en su comarca y en comarcas vecinas. Sin embargo, en pleno 2025, este hospital sigue esperando una reforma imprescindible en su área de urgencias, un servicio clave, un servicio que salva vidas y que continúa funcionando en condiciones impropias de un sistema público que se quiere digno, moderno y universal. Y lo que ha ocurrido no es un accidente, no es mala suerte, es el reflejo de una cadena de despropósitos administrativos y políticos que tienen consecuencias directas sobre la salud y la vida de la ciudadanía. Porque cuando hablamos de infraestructuras sanitarias no hay margen para la improvisación, ni para licitaciones chapuceras, ni para procedimientos mal planteados que obligan a empezar de cero. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que pasó. Se prometió una reforma, se anunció a bombo y platillo, se licitó con prisas y se licitó mal. Y hoy volvemos al punto de partida, salvo ayer el compromiso del consejero, con un hospital bloqueado y con profesionales sanitarios que siguen trabajando en un espacio inadecuado. Y no es una cuestión de plazos o de eficacia administrativa, es una cuestión de modelo territorial. Oímos que si algo falla ya se apañará, que no pasa nada si la reforma se aplaza, si las plantillas no se cubren, si la ciudadanía debe recorrer decenas de kilómetros para recibir atención. Y por eso nosotros hoy exigimos que el Gobierno de Aragón actúe con seriedad, que asuma la responsabilidad, que retome el proyecto con garantías jurídicas y técnicas reales, que establezca un calendario concreto con fechas claras y responsabilidades identificables, que aporte el presupuesto suficiente y se eviten de una vez por todas los errores del procedimiento, que se adopten decisiones con transparencia, con rigor y con respeto a los recursos públicos y que, mientras tanto, se garantice un plan de contingencia real para que la atención urgente no se vea afectada ni un solo día. Porque lo que está en juego no es una reforma puntual, lo que está en juego es si la ciudadanía del medio rural tiene exactamente los mismos derechos que los que viven en el entorno metropolitano. Y lo que está en juego es si la sanidad pública es realmente universal o si solo es donde resulta más fácil,
más visible o más rentable políticamente. No es la primera vez que lo decimos en esta Cámara. Aragón necesita respuesta, necesita planificación seria, inversión sostenida y un compromiso político real. No podemos permitir que los servicios públicos se degraden lentamente, porque esa degradación es la antesala de la privatización, de la desigualdad y del abandono institucional. Y en este contexto defendemos que el hospital no es solo defender un edificio, es defender un Aragón con profesionales reconocidos, bien tratados, con servicios públicos que no distinguen entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por eso pedimos el apoyo de esta Cámara a esta iniciativa, por justicia con la ciudadanía de Calatayud y con toda la ciudadanía que acude a ese hospital, y sobre todo por coherencia, que es garantizar el derecho a la salud en igualdad de condiciones, se viva donde se viva. No explico la propuesta de resolución porque ya la tienen los diferentes diputados y diputadas y la han podido ver, con lo cual espero el apoyo de esta Cámara hoy en esta Comisión de Sanidad. Gracias, señora Las Obras. A continuación, Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Señor Sanz, 3 minutos. Gracias, presidente. Señora Las Obras, vamos a votar favorablemente a esta iniciativa, que yo creo que junto con las movilizaciones de la sociedad en el territorio y otras instituciones y la crítica que se ha hecho a la pésima gestión de este asunto, ya ha cumplido el efecto. Cuando menos es la reacción, ¿verdad?, en clave de anuncio por parte del consejero ayer mismo, haciéndose esa foto que usted bien ha detallado hoy aquí y que desde luego a nosotros también nos parece en cualquier caso improcedente. Pero bueno, como las procedencias o improcedencias, cada uno tenemos nuestros criterios y el Gobierno siempre actúa de la misma forma, pues se va a quedar en eso, ¿no?, en una crítica sin más. Lo que sí es cierto es que, independientemente de ese anuncio, con bombo y platillo dentro de la política de publirreportaje a la que nos tiene acostumbrado el Gobierno del señor Azcón, esta iniciativa es importante mantenerla. Y es importante mantenerla en los 3 puntos. Primero, porque es evidente que un anuncio es un anuncio y que habrá que concretar cómo se lleva a la práctica. Segundo, porque evidentemente no se puede volver a reproducir los errores cometidos. Y hay una reflexión también. Si tenemos en la propia Administración directores de obras en el SALU, yo no sé por qué tenemos siempre que tender a la externalización. Es que no sabemos hacer nada con medios propios. Y esto es algo que de forma recurrente el Gobierno de Aragón, no lo sé. O sea, yo espero, a ver, igual esta en concreto se va a resolver así, no lo sé. Y ahora a ver si nos aclara algo el señor Fuertes, ¿no? Pero en cualquier caso, desde luego la vigencia y la necesidad de aclarar en qué se falló, ¿no? Es decir, por qué se cometió esa mala gestión, esa chapuza que llevó a la parálisis hace ya un mes de las obras de reforma. Y en tercero, me parece absolutamente sensato, ¿no?, lo que se plantea en el tercer punto, que es precisamente que no se afecte a la correcta atención sanitaria en el centro en el Ernest Lluch, mientras se producen esas reformas y esas obras, ¿no? Yo creo que eso hay que hacerlo, ese plan de contingencia, y por lo tanto votaremos favorablemente a los 3 puntos, más allá de, como digo, esa política de foto y de publirreportaje a la que nos tiene acostumbrada el Gobierno de Aragón y que luego se traduce en pocas cuestiones efectivas, ¿no? Esta tiene plazo, pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si se cumple. Gracias, señor Sanz. A continuación tiene la palabra el señor Moreno, 3 minutos. Gracias, presidente. Pues bueno, señora Las Obras, esta es la 4ª proposición no de ley sobre el Hospital de Calatayud en lo que llamamos de legislatura. En el 24 se pidió dotar de una UCI, se pidió ampliar las urgencias, en el 25 cubrir vacantes y a mitad de este año 25 también un plan funcional para el Hospital de Calatayud, que la defendí en esta Cámara. La realidad es que, claro, que se necesitan que se realicen las obras, se necesita que se haga en tiempo y forma, que no afecten a los usuarios, pero también vamos a apoyar la proposición no de ley, pero también quería hacer una reflexión, que lo que se necesita también es un plan funcional para el hospital. No podemos seguir parcheando, ahora reformamos esta parte, ahora miramos una helisuperficie, después las urgencias. ¿Por qué, si hay un plan funcional para el Hospital Rollo Villanova, que se dice que está obsoleto y todos creemos que es necesario, y para este hospital no? Un hospital que atiende a 4 comarcas, que está en una clara decadencia,
Solo hay que ver que llevamos todo lo que llevamos de legislatura y todavía no se han empezado las obras y todavía no se ha transformado, no se pidió transformar la unidad de cuidados especiales, se convirtiera en unidad de cuidados intensivos y nada se ha hecho y se van a atender las urgencias mal atendidas. Entendemos que sería fundamental que desde aquí se partiera la premisa que es fundamental empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Y para eso es necesario, como para todos los hospitales que están obsoletos, un plan funcional. Porque lo que no quiero pensar es que se está creando una buena unidad de urgencias para después desviar a los pacientes a los hospitales de Zaragoza, que esta es la sensación que me da. Cada vez hay menos especialistas en el hospital de Calatayud y parece que va a ser un hospital de choque en donde se atiende la urgencia y se desvía. Apoyaremos la proposición no de ley desde Aragón Progresista. Gracias. Gracias, señor Moreno. A continuación tiene la palabra Grupo Parlamentario Vox. Cuando quiera, señor Morón, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Pues la verdad es que con las iniciativas de Xunta Aragonesista nosotros nos ocurre muchas veces que a lo mejor compartimos el petitum y no compartimos la exposición de motivos. Sin embargo, en este caso, pues le he de reconocer que compartimos ambas. Ha comentado algo en relación con que nos parece muy interesante en la exposición de motivos y es la necesidad de invertir en infraestructuras sanitarias en nuestra comunidad, especialmente en el medio rural. Este año hemos hablado mucho en esta comisión y también en el Pleno de la necesidad, por ejemplo, en Zaragoza, de crear nuevos centros de salud en áreas en expansión, pero es que las necesidades en el medio rural pues es que son evidentes, tanto a nivel de los centros de salud, de los consultorios, como, por supuesto, de los hospitales. Y llamar la atención, nuevamente, como ya hemos hecho en varias ocasiones, de la escasa inversión que ha habido en nuevos hospitales. O sea, aquí en Aragón, desde que hay transferencia de competencias en sanidad, no se ha inaugurado todavía un nuevo hospital. Entonces, bueno, es una situación clamorosa de esa falta de inversión. No sé si habrá un caso parecido en toda la geografía española, pero eso es una realidad. Ahora serán los hospitales de Teruel los primeros que se inaugurarán como obra nueva. Entonces, al menos, por lo menos, que los hospitales se puedan acondicionar para poder dar una prestación sanitaria propia del siglo XXI, porque, desde luego, en algunos casos pues deja mucho que desear. En ese sentido, la verdad es que, como le digo, compartimos totalmente la exposición de motivos que he realizado y en cuanto al petitum, pues también, efectivamente, hay que mejorar todo lo que son los procedimientos de contratación, hay que darle transparencia a todo ese procedimiento y, por último, pues también compartimos la preocupación del grupo proponente para que los retrasos en la ejecución no afecten o afecten lo menos posible a los usuarios de esa amplia zona de la cual se benefician los usuarios del Hospital Ernest Lluch. Por lo tanto, pues votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi, 3 minutos de intervención cuando quiera. Muchas gracias, presidente, de nuevo. Bueno, pues por supuesto, ya adelanto nuestro voto favorable a esta iniciativa de Xunta Aragonesista, a la cual a la señora de las Obras le agradecemos traerla aquí y bueno, pues ponerla encima de la mesa. Es verdad que es una demanda de la zona. Es verdad que, además, en la zona se había hablado incluso alguna vez de UCI. Nuestros representantes en el Ayuntamiento de Calatayud hablaron en su momento de las urgencias. Las urgencias luego entonces pasaron a ser pues la obra inicial de esa reforma y bueno, pues entendemos que el Partido Socialista siempre ha estado en la idea también de esa obra y así hoy de nuevo lo manifestaremos. Nosotros, claro, tenemos muchas dudas con respecto al anuncio que hizo ayer el consejero. Claro, un Partido Popular, una gestión del Gobierno de Aragón que no ha sido capaz de inaugurar 2 hospitales que llevan 2 años acabados, pues hombre, la verdad es que no podemos pensar que esto vaya a ocurrir de la noche a la mañana. En Huesca ocurre, por ejemplo, que tenemos un centro de salud en el que ha costado 7 millones de euros del Gobierno de España, de ese Pedro Sánchez que ustedes critican y dicen todas esas cosas,
Luego sí que cogen el dinero para pagar las infraestructuras sanitarias. Luego eso sí que les va bien. Eso sí, los 7 millones de... Pero es que no solo eso. Ahora tampoco han sabido encontrar una partida para comprar el mobiliario y lo tecnológico. Y también lo va a pagar el Gobierno de España. Para eso sí que es Pedro Sánchez, sí. Para poner la mano, sí, pero mientras le voy criticando. Bueno, pues ese es un poco lo que tenemos aquí, ¿no? Esta es la gestión a la que nos estamos enfrentando todos los días y la que los ciudadanos pues la ven. Ojalá se haga eso, ojalá se haga rápido. Con respecto al contrato anulado por el TACPA, pues la verdad es que nos genera muchas dudas. Si eso estaba bien, ¿por qué ahora se ha hecho otra cosa? Si se podía hacer por medios propios, ¿por qué se sacó a contratación? Si el contrato menor valía, ¿por qué iba en otro? ¿Ahora qué es la solución que nos ofrecen? Detallen un poco hoy, céntrense en detallar, en lugar de atacar a otros, en lugar de buscar e intentar embarrar el debate con datos falsos, podrían ustedes hoy arrojar algo de luz con respecto a un contrato que les deja en evidencia, porque que el TACPA tenga que anular un contrato que ha sacado el Gobierno de Aragón, pues hombre, pues no es lo deseable, no es lo deseable. Nos puede pasar a todos, es obvio, pero no es lo deseable. Con lo cual, pues bueno, les pido que hoy arrojen luz sobre esta cuestión. Y de nuevo, insisto, el Partido Socialista siempre va a estar a favor de ese tipo de mejoras. Estamos muy preocupados por el desarrollo de los hospitales de fuera de Zaragoza y esto, pues desde luego es una cosa más. Evidentemente, otra cosa que necesitamos es reforzar las plantillas de ese hospital. Antes hablábamos de plantillas. Tiene las peores demoras de la historia del Hospital de Calatayud. Con lo cual, hagan ustedes algo para que al menos mejore la asistencia. Y desde luego el futuro se mejorará con la obra, pero desde luego intenten mejorar el presente ampliando, reforzando y manteniendo las plantillas. Muchas gracias. Gracias, señor Carpia. A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Fuertes, cuando quiera, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Evidentemente, yo tengo que empezar diciendo que no voy a decir mentiras, porque no voy a decir mentiras y se lo voy a demostrar. ¿Es verdad o es mentira que en 8 años no se invirtió nada en el Hospital de Calatayud? Es una verdad, señora Las Obras. Usted estaba en el Gobierno. ¿Es verdad que no hubo ningún proyecto sanitario de infraestructuras en toda la comarca de Calatayud? Es verdad que no había nada. ¿Es verdad que barajaron en llevarse el aeropuerto a 25 kilómetros de distancia? También es verdad y lo tuvimos que parar y al final el ayuntamiento ha comprado una parcela y el aeropuerto va al lado del hospital, como tiene que ser. Que es verdad que en tiempo récord, porque esto no viene de la legislatura anterior, en tiempo récord se ha licitado un proyecto en 2 años y se ha adjudicado. Es verdad. ¿Es verdad que tiene 9 millones de euros de presupuesto y está la partida? Es verdad. ¿Es verdad que se ha adjudicado a Citania Simesa? Es verdad. ¿Es verdad que hay 9 plazas más de 1000 de finalización este año que nunca había habido? Es verdad. Solo digo verdades, efectivamente. Y aparte de ahí me alegro de que se preocupen por Calatayud, señora Las Obras. Es que ahora se preocupa de la obra en que ha habido un problema con el TAP, efectivamente que lo ha habido y se ha suspendido por un criterio técnico que pregunte, le explicarán por qué ha sido. Yo no se lo voy a explicar. Pregunte y se lo explicarán. Y por eso se ha suspendido la licitación. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Celeridad. Automáticamente ha hecho un contrato temporal firmado el día 29 de octubre con coordinación de seguridad y salud laboral y también la edición facultativa. Ya está firmado, por lo cual las obras ya pueden empezar. ¿Y cuándo van a empezar? El 5 de diciembre, que parece que les siente mal que empiece el 5 de diciembre. Pues, hombre, cuanto antes mejor, que es el compromiso que teníamos. Pues esa es la situación que tiene ahora mismo el hospital. Eso es lo que está trabajando y lo que trabajó de la consejería. Y luego, claro, en cuanto a su proposición, nos pone 3 puntos, yo creo, señora Las Obras, y ya lo siento, usted no se ha leído el pliego ni se ha leído nada del hospital. Le voy a explicar. Dice que se inicien en el 2026. Pero si se va a iniciar en 2025, ya se van a iniciar y se cumple lo que se va a hacer. Segundo, que se ejecuten las obras en el 2026. A ver, el pedido de ejecución son 24 meses. ¿Cómo se va a hacer en el 26 si son 24 meses? Le digo, yo creo que un poco de desconocimiento de lo que es. Y tercero, la planificación. Pues si está planificado claramente, yo me lo he leído, por eso se lo digo. Hay 3 fases. Primero, el edificio nuevo. Segundo, el edificio antiguo. Perdón, primero es el traslado de toda la movilidad y todo el oxígeno necesario a infraestructuras. Segundo, el edificio nuevo. Y tercero, el edificio antiguo, arreglarlo. Está planificado en 3 fases. Por eso yo creo que no se lo ha leído. Lo que sí se ha leído o se tiene que leer es que pasamos de 650 metros de urgencias a 4.000 metros cuadrados. Eso es lo que va a ver la gente de Calatayud y de toda su zona.
Porque en 8 años no vieron nada. No quiero pensar que hubiese detrás ningún trasfondo político, en las obras, ahí se lo digo. Yo no sé si lo habría o no, pero que las urgencias llevan reclamándolas muchos años también es verdad. Y que en esta comisión nunca han propuesto ustedes la reforma de urgencias también es verdad. En ese sentido, por lo cual se va a hacer 2 años, hay dinero, lo han hecho, ¿vale? Ha habido un pequeño retraso que lo han solucionado. Efectivamente, pues ya está, esa es la solución. Y son los hechos, eso también venía en nuestro programa electoral. Pues aquí está, en 2 años. Y lo van a tener ya a final del 27, Calatayud tendrá unas urgencias de primera, con eficiencia energética, con las últimas novedades, con un material de diagnóstico de primera, etcétera. Eso es lo que hay y eso es lo que van a ver ustedes. Cosa que no hicieron nada, evidentemente. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la votación. Votos, señorías, votos a favor. Votos en contra. Sale aprobada la iniciativa. 11 votos a favor, 8 en contra. Explicación de voto. Señor Moreno, señora Sobras. Sí, gracias a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios que han apoyado esta iniciativa. La gente de Calatayud que nos está viendo, mañana me van a llamar de la radio, explicaré lo que ha pasado hoy aquí, desde luego. Creo que no tiene nombre, señor Fuertes, demasiados ya poco argumentos, estar echando continuamente la culpa al gobierno anterior. Ustedes no dicen que lo iban a hacer mejor, empiecen ya, empiecen a hacerlo. No, de momento, mire, ¿sabe lo que le acabo de decir? Por favor, respeten las intervenciones. Un turno de explicación de voto. Señor presidente, yo creo que cuando habla la gente soy bastante respetuosa, pero aquí cuando oyen algo que no les gusta ya, enseguida se ponen nerviosos. Les pasa a muchos grupos, no se preocupe, puede continuar. Vale. Bueno, muy pocos argumentos, estar siempre culpando a las anteriores. Ustedes decían que les ha votado la gente porque lo iban a hacer. Empiecen. Mire, yo le acabo de decir al portavoz de Izquierda Unida que esta iniciativa seguro que vuelve a esta comisión. Seguro que aquí no se quedan las cosas. Desde luego que vamos a preguntar qué es lo que ha pasado con la dirección de obra. Por supuesto que lo vamos a preguntar porque lo queremos saber, ya que usted hoy no nos lo ha explicado aquí. Y sí que me preocupo por Calatayud, señor Fuertes. Me preocupé, le pregunté al consejero por los psiquiatras que faltan, que no hay, y la gente se tiene que desplazar a Zaragoza, y también por la falta de personal en el centro de salud de Ateca. Así que me he preocupado, señor Fuertes, igual que de cualquier otra comarca zaragozana. Estoy segura que esto lo volveremos a votar. Gracias a los que habéis votado y mañana diré las explicaciones oportunas en la radio. Gracias, señora Das Sobras. Señor Morón, explicación de voto. Señor Carpi, explicación de voto. 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Pues, bueno, nos felicitamos. Yo creo que nos debemos felicitar hoy por haber dejado solo otra vez a la derecha que está contra la sanidad pública. Incluso Vox ha votado. Mira, a la mía no, señor Morón. Vamos a tener que hablar usted y yo seriamente. No. Por supuesto, yo quiero acabar la comisión de hoy felicitando al Partido Popular. El Partido Popular, que hoy ha vuelto a perder, a quedarse solo, pero ha conseguido un hecho insólito. Hay ya unas esperas, una demora a las consultas externas de dermatología en Teruel que ya rebasan los 2 años. Y eso, la verdad es que es una cuestión. Ellos que han venido a debilitar lo público, a destrozar nuestra sanidad pública, a destrozar lo mejor que tiene nuestra comunidad, la verdad que es un logro que difícilmente nadie les va a quitar. Enhorabuena. Gracias, señor Carpi. Señor Fuertes, cuando quiera. Brevemente, no es el tema de la lista de esperas, pero yo se lo he dicho varias veces, señor Carpi. Hay 3 especialidades que no puedo hablar de Teruel. Son dermatología, otorrino y anatomía. No, porque, se lo han dicho más de una vez, estuvimos sin dermatólogo 1 año y medio. Estuvimos sin otorrino 2 años. La que había se vino a Teruel porque estaba quemadísima. Y no tuvimos otorrino durante 2 años en Teruel. Y entonces siempre me dice la lista de espera de eso, pero es una cosa que ahora hay 2 otorrinos y hay un dermatólogo. Y a ver, señora Las Obras, a ver. Esto se lo preguntaba a la señora Repullés, porque se lo pregunta al señor Bancalero, pero esto lo preguntó. Es que estamos cumpliendo nuestro programa de gobierno, en el cual yo creo que usted también está de acuerdo en que se reformen las urgencias. Y en un tiempo récord. No han pasado 2 años y el día 5 empiezan las obras.
Yo creo que todos tendríamos que estar contentos y felicitarnos todos de que la comarca va a tener unas urgencias nuevas de 4.000 metros cuadrados. ¿Y buscamos problemas? No los busquemos. Yo creo que es un día hoy de felicitación y de felicitación a la consejería porque cumple lo que prometió y dentro de 2 años lo veremos. 2 años, es que no me ha contestado, es que el periodo de ejecución son 24 meses, no son 12, ¿eh? Es imposible hacerlo en un año. Yo creo que usted ha tenido un error ahí al transcribirlo o a una errata o algo. Yo creo que quería poner 27 y puso 26. Gracias, señor Fuertes. La explicación de voto. Pasamos al último punto del orden del día, es el punto 5, ruegos o preguntas. Pues si no hay ruegos o preguntas, se levanta la sesión. Gracias a todos.